El tejido adiposo visceral es mucho más proinflamatorio que el tejido adiposo, por ejemplo, subcutáneo. Y es muy importante entender o saber interpretar una analítica de sangre desde el punto de vista del metabolismo. Que el número de adipocitos se establece más durante la infancia y la adolescencia. Pero ¿hasta qué punto puede condicionar esto la obesidad en la edad adulta? Las principales causas para que tú tengas un peor envejecimiento que no está en los genes, está en lo que tú te expones. La pérdida de peso y la ganancia de peso no es por zonas. Es decir, por mucho que tú trabajes tu abdomen, no vas a perder grasa abdominal, tú vas a perder grasa en general. El mejor estímulo para movilizar grasa es entrenamiento a baja intensidad. La obesidad es una enfermedad y está matando. Estamos poniendo en el mercado unos fármacos que no sabemos qué consecuencias tienen a corto, medio y largo plazo. ¿Por qué es tan difícil mantener el peso perdido? En países de Latinoamérica, el Ozempic se está utilizando con fines estéticos. ¿Se puede dar esa causalidad inversa de que la microbiota pueda modificar ciertos hábitos nuestros? Los aminoácidos esenciales siempre han dicho que se incorporan por la dieta. Bueno, pues se ha demostrado que hay bacterias en el intestino que los producen. La fisiología nos invita a descubrir la complejidad y belleza de los procesos que rigen nuestro organismo. Comprender cómo funciona cada sistema es clave para apreciar la interconexión entre el ejercicio, el metabolismo, la obesidad o la microbiota. Hoy tenemos el honor de contar con un investigador puntero en estos ámbitos, quien compartirá sus innovadores hallazgos y perspectivas sobre cómo estas interrelaciones pueden transformar nuestra comprensión de la salud. Estamos con Borja Martínez Telles, graduado en Ciencias del Deporte por la Universidad de Granada y máster en Investigación y Actividad Física. Además, es doctor en biomedicina y realizó un postdoctorado en el Hospital Universitario de Leiden en Países Bajos. Actualmente investiga en la Universidad de Almería gracias a la beca de investigación Ramón y Cajal. Bienvenido, Borja, muchas gracias. Hola, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Borja. Bueno, pues vamos a empezar hablando del tejido adiposo. Desde el punto de vista fisiológico, explícanos qué es la obesidad. Eh, Desde el fisiológico, no tanto esas definiciones que todos podemos conocer. sí, a ver, si empezamos de lo sencillo, obviamente siempre se habla de que la obesidad es un déficit, o sea, que era el modelo Kiko de este Zico, ¿no? Que es calories in, calories out. Cuanto más comes, menos gastas, más engordan, ¿no? Pero en función del tejido adiposo, podríamos hablar de que es una disfunción de la propia funcionalidad que tiene el tejido adiposo en el cuerpo humano. Muy bien. ¿Y exactamente qué es el tejido adiposo? Ah, primero habría que ver cómo lo definimos, ¿no? Porque desde hace unos años sí se ha como descubierto que hay como hasta 3 subtipos de tejido adiposo dentro del humano. Es decir, está el tejido adiposo blanco, que es el que nosotros, donde se acumula, cuya principal función es acumular energía, que es donde está, pues, nuestras cartucheras, nuestro Michelin, nuestra barriga cervecera, todo eso es tejido adiposo blanco. Luego hay otro tejido adiposo, que es tejido adiposo marrón, o el famoso brown fat que se llama, ¿no? Que está principalmente en la zona del cuello, la zona supraclavicular, y su función principal es generar energía. O sea, es todo lo contrario del tejido adiposo, es quemar energía, quemar glucosa, lípidos, etcétera, para generar ATP y disipar calor. Y luego hay otro tipo de tejido que es donde realmente ahora mismo es donde está la ciencia buscando qué es lo que puede haber, ¿no? Que es el tejido adiposo beige, o que se llama así, que es, que no es ni blanco ni marrón, pero que está ahí en medio, ¿no? Entonces, esos 3 tejidos hay que entenderlo en un conjunto, ¿no? En un equilibrio, para poder llegar a entender todo lo que son las enfermedades cardiometabólicas, no solo la obesidad. Y más allá de esta función de almacenar energía, sabemos que también es como un órgano, por así decirlo, ¿no? ¿Qué otras funciones tiene el tejido adiposo? Sobre todo el blanco, que es el que más suele conocer la gente y el que más está distribuido en el cuerpo, ¿no? Sí, bueno, ahora está habiendo un debate en el campo sobre el tejido adiposo marrón, al menos la fisiología humana, y es que la pregunta que está surgiendo es, ¿el ser humano tiene realmente tejido adiposo marrón? Y ante esa pregunta, la respuesta hace unos años te diría 100% seguro sí, ahora te diría que no. Es decir, aun por mucho que tú lo cuantifiques, lo que yo creo que el ser humano no tiene grasa marrón tal cual como la que pueda tener un ratón. Es decir, creo que todo lo que tiene el humano es tejido adiposo beige. Ese tejido que es, es decir, casi todo el tejido adiposo blanco, por así decirlo, tiene capacidad de amarronarse, y simplemente creo que hay zonas que son más marrones que otras. De hecho, en estudios que estamos haciendo, donde hacemos una biopsia de la zona del cuello, donde se encuentra aquí el tejido adiposo marrón, y tú haces una biopsia, tú cuando lo saca el tejido ves que no es marrón, es naranja, amarillo oscuro. Entonces eso ya te da un indicativo de que quizá el marrón no existe. Entonces, en el contexto de la obesidad, esa disfunción principalmente que puede ocurrir también a lo que sería una disfunción mitocondrial principalmente,
hay un problema en la mitocondria del tejido adiposo que impide que sean funcionales, cuya principal función se convierte en almacenar energía y engordarse, que es el tema de la plasticidad que tiene el tejido adiposo, ¿no? O sea, esa hipertrofia del adipocito que ocurre, los mecanismos por los cuales están ocurriendo no se saben, se saben que están relacionados con inflamación, etcétera, pero hay una hipertrofia de ese tejido adiposo. Mm. Y sabemos que existe esa hipertrofia, que es que aumenta el propio adipocito, pero explícanos qué es la hiperplasia, que también sabemos que es otra forma de almacenar la grasa, ¿no? Claro, ahí, de hecho, hay ahora una serie de un nuevo campo de investigación que se llama, unas técnicas que se llama Single Cell RNA Sequencing. No sé si la había escuchado previamente. Estas técnicas de secuenciación masiva, lo que están haciendo es analizan, imagínate, igual que tú puedes coger una biopsia, y tú coges un trozo de grasa y analizas, eh, el ARN que tiene o el DNA que tiene. Tú ahora puedes hacer ese tipo de análisis, que eso sería, que se llaman bulk, a lo vasto, pero ahora ya lo puedes hacer célula a célula. Ese, que esto lleva haciéndose desde el año 2020-2021, nos ha permitido ver que hay, eh, células del tejido adiposo blanco, el subcutáneo, hay subpoblaciones de adipocitos. Es decir, se está empezando a decir que el tejido adiposo blanco, por así decirlo, o el tejido adiposo en general, empieza a tener una composición parecida a la que tiene el sistema inmune, ¿no? En el sistema inmune tú tienes diferentes, subtipos de células, ¿no? Pues el tejido adiposo se ha llegado a describir hasta 8 subtipos de células dentro de una misma trozo de grasa. Eso lo que nos está haciendo ver es que hay una constante comunicación entre esos adipocitos, donde hay algunos que tienen una función específica de aumentar, son más catabólicos, pero hay otros adipocitos que tienen unas funciones más de almacenar energía dentro de los mismos centímetros cuadrados de grasa. Entonces, claro, ese nuevo concepto que se está abriendo está haciendo que los conceptos que conocemos normalmente de hipertrofia del tejido adiposo o esa hiperplasia, eh, estén cambiados por el hecho de que, pueden ser dependientes de células, dentro de esos propios subtipos, ¿no? Entonces, es correcto que hay una hiperplasia, pero siempre hay que hiperplasia es que aumente o que la cantidad de adipocitos, pero hay un factor limitante, o sea, por mucho volumen que te aumentan, no van a aumentar hasta el infinito y más allá, lo que ya se produce es esa hipertrofia, ¿no? Los mecanismos por los cuales se produce esa hiperplasia, hay varios, pero lo que principalmente ocurre en eso es esa hipertrofia. Pero ahora estaría súper chulo con estas nuevas técnicas ver si aplicamos eso, hacer una intervención de, no sé, estoy pensando en voz alta, overfeeding, una persona que come de más para engordar. Ostras, ¿qué tipo de subcélulas o de subadipocitos estarían aumentando en respuesta a una comida? Y ver si Mm. eso se pueden desarrollar terapias que inhiban ese proceso. Qué loco, Madre madre mía, mía. ¿eh? Qué chulo. Y en relación a los distintos tipos de tejido adiposo, o sea, parece a veces, no sé si en redes y así como que, como si hubiera uno mejor que otro, ¿no? Como se ha intentado esto de hackear al tejido adiposo para conseguir precisamente hacerlo marrón. ¿Esto tiene sentido? ¿Esto lo podemos hacer? Esas son las preguntas del millón, ¿no? ¿Sabes? Esas son las preguntas del millón porque eh, recientemente estamos escribiendo una revisión para una revista que nos habían invitado y hemos estado actualizando la cantidad, hemos estado análisis preliminar, ¿no? Si tú pones en PubMed, que es donde la web donde los científicos buscamos estudios, las palabras de tejido adiposo marrón, ves que los últimos se han publicado como unos 15.000 estudios desde el año, por ejemplo, 2009, que fue cuando se dijo que el tejido adiposo pardo estaba presente. De esos 15.000 estudios, el 0,9% de los estudios, unos 130, son estudios originales en humanos. El resto, estamos hablando de un 99,1%, son estudios en mamíferos, revisiones sistemáticas, capítulos de libros, etcétera. Entonces, Claro. con lo que hay, estamos hablando que de toda la evidencia publicada en los últimos 15, 20 años, estamos hablando que hay solamente 130 o 140 estudios en humanos y, por lo tanto, la evidencia es limitada en ciertos aspectos. ¿Qué es lo que sí sabemos? Lo que sí sabemos es que tú puedes mejorar la plasticidad o los movimientos o las diferentes fases metabólicas del tejido adiposo exponiéndolos a challenge, ya sea comer, ya sea hacer ejercicio, ya sea exponerse al frío, que el frío es el principal activador del tejido adiposo marrón, pero también el frío activa la lipólisis del tejido adiposo blanco. Eh,
dónde está el equilibrio de qué se activa, ¿no? Para mí, el concepto de hacer intervenciones para amarronar el tejido adiposo pardo en humano no tienen sentido. Simplemente que las intervenciones que se están proponiendo son buenas y por consecuencia mejoran tu salud. Es decir, es como, no sé, si haces ejercicio va a reducir tu riesgo de muerte. Sí, pero no es la finalidad. Tú cada día que sales a entrenar no estás reduciendo tu capacidad de morirte en X años. Es una consecuencia. Entonces, para mí, lo que yo creo que está pasando con ese tipo de intervenciones que están funcionando mejor en la salud, pero no necesariamente van a producir un amarronamiento, ¿no? Quizá a lo mejor mejoran procesos mitocondriales, mejoran la plasticidad del tejido adiposo, mejoran que se produzca una mayor movilización de ácidos grasos y que por lo tanto esa flexibilidad metabólica sea más flexible y no sea metabólicamente inflexible. Entonces, esas intervenciones existen y principalmente las que más se conocen son el frío. ¿Realmente amarronan? No lo sé. Ahora estamos haciendo nosotros un estudio aquí en la universidad. Lo estamos haciendo en mujeres jóvenes sanas, porque eso es un gap que hemos detectado, ¿no? Que toda la fisiología que hay del tejido adiposo mayoritariamente son en hombres, no en chicas. Y tenemos la hipótesis de que las mujeres tienen una grasa termogénica en la zona dorsocervical subcutánea de la espalda. O sea, toda esta zona de aquí creemos que realmente es más cálida. Bueno, genera más calor, lo hemos visto en respuesta al frío, no se enfría, vemos que capta glucosa esa grasa. Y creemos que con las intervenciones que vamos a diseñar ahora, que hemos diseñado un mes de ejercicio, un mes de frío, un mes de calor y un mes de salbutamol, vamos a estudiar a nivel de célula a célula con esta técnica, con single cell, si realmente se está produciendo ese amarronamiento o no. Si realmente eso ocurre, que de mi punto de vista puede ser que ocurra, pero no como históricamente se ha entendido. Y considerando, suponiendo que sí que ocurre, al menos con lo que se sabe hasta ahora, ¿mediante qué mecanismos el frío produce ese amarronamiento? Eh, el frío, esto es curioso porque gracias a entender todo esto se han hecho descubrimientos que han valido para premios Nobel, básicamente algunos de ellos. Lo primero que tú haces es percibir el frío por la piel. Y eso hay unos canales receptores que están en la piel, que se llama TRPM8, es uno de ellos, que es principalmente Transient Receptor Channels, Potential Channels, este de mentol. Es decir, el del mentol porque si tú te tomas un caramelo mentolado, tú sientes frío en tu boca, pero tu temperatura de tu boca no se ha enfriado, pero tú percibes frío. Y esos son por los receptores TRMP8, que sirven para percibir el frío. Hay otros que son TRPV1 para percibir el calor. Y las personas que descubrieron estos canales ganaron un premio Nobel de Fisiología en 2021. Entonces tú lo percibes, se envía una señal aferente al hipotálamo, estás percibiendo frío, y ahí lo que se produce es una descarga adrenérgica en el cuerpo. Sí. ¿El frío aumenta los niveles de adrenalina? Sí. ¿El frío aumenta los niveles de cortisol? También. Pero lo que hemos visto también, por ejemplo, que si tú te pones el frío por la mañana, aumenta más los niveles de cortisol que si tú te pones el frío por la tarde, donde no necesariamente está ese aumento de cortisol. Entonces, ese aumento de adrenalina va hacia los receptores que hay en este caso el tejido adiposo blanco, ¿no? Que tienen los receptores, se llaman beta-adrenérgicos, ahí está el 1, el 2 y el 3. Pues se unen los receptores beta 3 y ya cuando entra esa noradrenalina ahí, se produce la cascada de señalización dentro de la célula y en la fosforilación oxidativa, que es donde dentro de la mitocondria donde se genera energía, después de la glucosa, que se te haya utilizado el ácido graso, etcétera, se produce, ahí está la proteína UCP1, que se llama Uncoupled Protein 1, y esa proteína UCP1, al activarse en ese gradiente, o sea, si nos acordamos de las clases de fisiología, la cadena de fosforilación oxidativa, estaban los supercomplejos 1, 2, 3, 4 y 5, y ahí había un baile, ¿no? De protones. El protón entra a un lado, se produce, se libera al otro, y en esos gradientes de protones genera energía. Pues el tejido adiposo blanco, marrón, beige, tiene la capacidad de tener un supercomplejo más o una proteína más, que es UCP1, y al cambio, y al producirse ese cambio de gradiente, la consecuencia es que aumenta la temperatura dentro del adipocito. Y eso hace que genere calor y que se produzca ese amarronamiento. Joder, menuda clase de fisiología. Y He dicho que no entra al detalle, oye, no sé si me estoy colando. no, 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 genial. ¿Y hay algún tipo de aplicación que se pueda hacer de cara al rendimiento en este aspecto? La primera pregunta que surge es, ¿tiene sentido activar una grasa que genera calor durante el rendimiento? Os lanzo la pregunta. ¿Qué pensáis? Claro, hombre, en Bueno, yo teoría, diría que no. por lo general, claro,
evitamos precisamente ese exceso de calor, ¿no? Dentro del organismo. Entonces tú dices Es lo que buscamos, que que es no. lo que buscas y tú dices que no. No, O no, sea, al yo, revés. Yo digo que no lo buscaría porque claro, yo igual. precisamente durante el ejercicio lo que queremos es disipar el calor, ¿no? ¿Vale? ¿Y tú? Yo igual, o sea, yo digo que no convendría aumentar más la temperatura. Suspensos. No, 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 no. O sea, lo que estamos hablando ahora mismo es una pregunta que no tiene que no está demostrada científicamente. O sea, Mm. no tiene una respuesta fisiológica de decir, no sé, o a decir, no es un conocimiento válido como decir la fórmula del agua es H2O. No, no es a ese nivel. Es correcto que es contraintuitivo pensar, y yo me acuerdo cuando conocí a José Antonio López Calvet, me acuerdo que compartimos un viaje de Granada a Murcia en coche. Y, yo iba de chofer y él, yo me acuerdo que lo primero que hizo fue, se cogió el asiento de atrás, el asiento de copiloto lo llevaba yo, se echó para atrás, abrió su portátil y se puso a trabajar, no me dirigió la palabra durante 2 horas de trayecto, pero la última media hora que quedaba empezamos a debatir yo ya empecé a hacerle preguntas, ¿no? Y empezamos a debatir si el ejercicio activaría el tejido adiposo marrón o no. Eso fue en el año 2014 por ahí. Él me dijo lo mismo que estáis diciendo vosotros: "Borja, no tiene sentido ninguno que el ejercicio active la grasa, una grasa que genera calor, en respuesta al ejercicio porque no tiene sentido". Llevo años dándole vueltas a esa pregunta y cada vez creo que sí tiene sentido. Y cada vez y creo que tiene más sentido activarla durante el ejercicio. Y esto es una teoría, ¿vale? Esto no es, a ver si luego van a recortar, van a decir, no, esto pasa. No, no, esto es algo que hay que demostrar todavía, ¿no? Y para mí la teoría es la siguiente, y es que eh, lo que se sabe o lo que se está demostrando ahora con el campo de la termorregulación, que estamos abriendo ciertas líneas ahí de trabajo, que la mayor capacidad que tiene el sistema termorregulador o una persona de disipar calor a través de la piel en respuesta al ejercicio, mejore su rendimiento. Es decir, si yo tengo mayor capacidad de disipar calor por la piel, estoy evitando que mi temperatura del core suba mucho más y por lo tanto rindo más. De hecho, una de las adaptaciones metabólicas de entrenar en calor es que tú tienes mayor capacidad de disipar calor y tu temperatura del core puede aumentar más. O sea, puedes tolerar que tu temperatura interna sea 40 grados. Siendo esa la función y viendo un poco también dónde está la distribución anatómica del tejido adiposo marrón, que es principalmente la zona del cuello, etcétera, podría ser que tuviese sentido que se activase durante el ejercicio porque te estaría ayudando a echar más calor hacia afuera. Entonces, esa es una hipótesis que estamos trabajando para terminar de entender si eso que estamos diciendo tiene sentido o no tiene sentido, o es la hipótesis que vosotros tenéis. ¿Qué sentido tiene que se active cuando tú tienes un esfuerzo donde tú estás, el simple hecho del ejercicio está haciendo que tú disipes más calor? Pero yo creo que tiene sentido que aumente. De hecho, cuando estamos haciendo estudios donde ponemos sensores de temperatura en diferentes partes del cuerpo, lo que vemos es que la respuesta no es homogénea. No todas las partes responden igual. Hay zonas del cuerpo que durante el ejercicio se enfrían y otras que se calientan más. Pero no es una respuesta que todo aumenta exponencialmente, ¿no? Joder, la verdad es que curiosísimo. Tan mal encaminados no íbamos y López Calvet pensaba como nosotros. Pero No, a ver no, de cara al de futuro, porque hecho, esa línea es una está muy chula. hipótesis, o sea, es la hipótesis alternativa, o sea, siempre se pueden tener 2 hipótesis, una que tú haces una dirección, en otra. Yo, cuando Calvet me hizo la pregunta, él aseguraba y aseguraba de que no se va a activar en respuesta al ejercicio nunca. El problema es que a día de hoy no había tecnología que nos lo ha permitido hacerlo, ¿no? No Claro, nos ha permitido estudiar esto. Ahora yo creo que estamos cerca de poder, haciendo estudios invasivos, entender un poco que quizás sí tiene sentido. muy bien. Bueno, pues volviendo de nuevo al tema de la distribución de la grasa parda, tengo otra duda que es si se ha observado a lo largo de todos estos años, ya me has dicho que no hay tanta evidencia en humanos como en animales y demás, si se ha observado, por ejemplo, que según la distribución geográfica haya algún tipo de distribución dentro del cuerpo de este tejido adiposo o no. Ah, ¿te refieres a gente que a lo mejor vive en el norte? Sí, claro, según la temperatura, eso es. Mm, creo que no hay. Es decir, la distribución de alguien, por ejemplo, que viva en África
o alguien que viva en Noruega? Perdón, era yo el que estaba Tampoco te quiero, sonando. tampoco te No, quiero pillar, ¿eh? O no, no, sea, no, 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 es que estaba sonándome el WhatsApp y por eso lo he quitado. Em, mm, a ver, la cantidad, perdón, la distribución dentro del cuerpo es más o menos es la misma independientemente de dónde vivas. Lo que sí se está viendo que aquellas personas que están expuestas más al frío sí tienen una mayor cantidad, parece ser, de esta grasa termogénica, o al menos en términos de captación de glucosa, ¿no? Su grasa parece ser que es termogénicamente más activa, porque como bien hemos dicho, el frío lo activa, ¿no? Entonces, de hecho, cuando se descubrió toda la historia de la grasa marrón en el humano, la técnica que se utiliza a día de hoy para cuantificarla es el 18-FFDG PECTAC, que si os suena es la técnica que se utiliza para el cáncer principalmente, ¿no? Tú cuando quieres hacer un cáncer, lo que se utiliza es el PECTAC y lo que te hacen es inyectarte una glucosa marcada con flúor, ¿no? Entonces la glucosa que te inyectan tiene un flúor y cuando se produce el proceso de glucólisis, al tener esa modificación de flúor, se queda atrapada dentro de la célula y lo que te permite es que tú lo puedas ver con el PECTAC. Entonces, si te hacen un PECTAC, que habrá gente que a lo mejor aquí le suena, y te sale positivo, quiere decir que tienes una zona, algún tejido que está captando glucosa de forma aberrante. Entonces, cuando históricamente se han estado haciendo estas cosas, cogían a lo mejor a un mendigo de la calle o una persona que trabajaba en cámara frigorífica o estaba expuesto al frío y le hacían un PECTAR para descartar un tumor y lo que veían es que había muchísimas zonas que captaban muchísima glucosa. Eh, y además, si buscáis una imagen de tejido adiposo marrón PECTAC humano, vais a ver que se ve una distribución anatómica, un mapa muy bonito, muy simétrico, pero que capta mucha glucosa. Y ahí es un poco donde surgió un poco también el debate de, ostras, sí se ve claramente que las personas que se ponen al frío tienen más, pero claro, ¿dónde te pones más al frío? A lo mejor pasan más frío, a lo mejor paso yo más frío en Almería, en mi casa en el invierno, que personas que viven en San Sebastián, porque las casas aquí no están preparadas. Entonces, cuando llega el claro. frío, pasa frío de verdad. Sí. Y porque mencionabas al principio, en relación a lo de las zonas geográficas, que a lo mejor no es la cantidad de tejido adiposo pardo, sino la cantidad de tejido adiposo en general. Ujú. Si ya nos vamos a un porcentaje de grasa muy bajo, eso, o sea, llegaría a un punto al que dejaría de ser saludable, ¿no? Sí. Y más o Cuando menos, de manera orientativa, ¿en qué porcentaje podríamos situarnos o qué repercusiones podría tener? Sí, porque, perdona, por ejemplo, sabemos que en chicas sí que afecta, por ejemplo, a la menstruación, ¿no? Pero más allá de eso, ¿qué otras complicaciones puede haber y cuánto se puede sostener en el tiempo? La verdad que no lo sé. La pregunta que estáis haciendo es muy buena y a nivel de tejido adiposo marrón, no lo sé. Sé que las mujeres que hicieron estudios en chicas con anorexia nervosa y sí vieron que el tejido es relativamente activo antes de que empiece a tener problemas endocrinos. O sea, hay que entender que el tejido adiposo marrón, a día de hoy, la única técnica, más allá de la biopsia, que no se está haciendo porque es bastante invasiva, la técnica que tenemos para cuantificarla es con el PECTAC este que os estoy diciendo. Entonces, tú solo estás midiendo el metabolismo de la glucosa, pero la grasa consume creatina, el tejido adiposo marrón tiene la hidrólisis de la fosfocreatina y consume ácido graso. Entonces, estamos perdiendo y también consume proteínas, perdón. Entonces, todo el whole que tiene de metabolismo, solamente estamos viendo un 25-30% de la capacidad, ¿no? Entonces, se ve que en personas con anorexia, cuando llegan a un extremo de demasiada delgadez, su actividad termogénica se ve disminuida en función de la glucosa, lo que quizá puede ser que esté ocurriendo, que el tejido adiposo esté tirando de otra fuente de energía, no va a ser lípido, probablemente sea proteína, como puede ocurrir en condiciones de donde ya se está produciendo un catabolismo, ¿no? Em, Ahora, en personas extremadamente delgadas, yo creo que el tejido adiposo tiene una función importante, porque no nos podemos olvidar que la función de la grasa en general es aislarte. Entonces, si tú no tienes esa capacidad de aislarte a nivel subcutáneo y tú tienes esa grasa que sí te parece ser que está involucrada o cuál es la función para controlar la temperatura corporal, sí puede ser que se vea más aumentada en esos casos porque tú estás expuesto a más frío. Es Sí. como si estás con menos ropa en la calle, pues lógicamente tu respuesta termogénica va a ser mayor. Y Borja, una pregunta rápida que se me acaba de ocurrir, a lo mejor es un poco absurda, pero ¿existe algún tipo de condición genética que tenga limitada esa distribución de la grasa parda, por ejemplo, y que se observe unas consecuencias negativas en esa población? Primero, no hay preguntas malas.
Eso siempre hay que tenerlo, aunque parezca no hay pregunta mala ni pregunta absurda, ¿eh? Eso nunca existe. Eh, no hay o sea, hay un caso, ahora que estoy acordándome, hay un caso curioso, y es que las personas que tienen SIDA y empiezan con una terapia que se llama HAART, que es una terapia antivírica, eh, hay un porcentaje de ellos que desarrollan lo que se llama, la chepa del búfalo, o el búfalo hump, que se llama, que de aquí que desarrolla aquí como una cantidad de grasa que aumenta. De hecho, en algunas personas con obesidad, no sé si os fijáis, hay algunos que Sí. tienden a desarrollar esa chepa porque a nivel comportamental están mal, pero aparte también como que el panículo adiposo que hay aquí como que se forma más mollilla, ¿no? Sí. Eh, pues hay un estudio que hicieron en la Universidad de Barcelona, donde esa zona de la grasa la biopsiaron y vieron que era grasa marrón, a pesar de ser personas obesas. Em, Eso son casos donde nosotros estamos hipotetizando, que es una de las hipótesis que tenemos, que es que existe la grasa intraescapular en el ser humano, que decían que no existía, nosotros creemos que sí, y que existe principalmente en mujeres. Ese estudio, por ejemplo, nos da una pista de que hasta cierto, ante cierto tipo de terapia ha habido casos como que se desarrollan esas consecuencias, ¿no? Hay otro tipo de cáncer que se llama feocromocitoma, que hace que, el tejido adiposo pardo que tienes sea termogénicamente mucho más activo y metabólicamente más activo. Consecuencias, una persona que está tratándose de SIDA, las consecuencias que tiene en el cuerpo metabólicamente son altas, aparte de que está inmunodeprimida, y una persona con un feocromocitoma no queremos estar en esa situación. Entonces, los casos que hay de extremos son extremos donde si se ven esas mutaciones donde, por así decirlo, parece ser que haya más, no necesariamente es mejor. Y a día de hoy desconozco, no sé si hay algo, por eso me parece una pregunta buena, eh, estudios que hayan investigado si hay alguna mutación genética que hace que tú tengas más grasa termogénica o no. Qué bueno, qué interesante. Otra cosa que también sabemos es que el tejido adiposo visceral es más perjudicial o es diferente al menos que el subcutáneo. Pero a nivel fisiológico, ¿qué diferencias existen entre ambos y por qué uno es más problemático que otro? Eh, Parece que me estás leyendo la mente porque, como te he dicho, estaba escribiendo una revisión que terminé la semana pasada y estuve leyendo precisamente de eso, un estudio que salió antes de ayer o la semana, no, perdón, sí, la semana pasada, hace una semana, hace 2 días, ¿no? Lo que han hecho ha sido coger a personas, le han cogido grasa tanto del visceral como subcutánea, ¿no? Y sí es correcto que históricamente se sabe que la grasa visceral es más perjudicial, principalmente porque está más cerca de órganos vitales, ya sea grasa, páncreas, bazo o intestino, y al fin y al cabo van a perjudicar más porque va a evitar que haya una buena comunicación entre tejidos. Es decir, hay la famosa frase o la famosa palabra de crosstalk, que es decir, que los órganos se comunican entre ellos. Si están aislados por grasa, perjudican la comunicación entre tejidos, y si luego tienen algunos loops, perdón, de feedback, es decir, roles autocrinos del propio tejido, produzco un cierto tipo de metabolito que vuelvo a absorberlo por el hepatocito de al lado, si son células hepáticas, toda esa grasa impide que eso ocurra, ¿no? Aparte, en este estudio que estoy comentando de biopsia de single cell, aplicando esta técnica de analizar célula a célula, ven que la subpoblación del tejido adiposo visceral hay nuevas subpoblaciones que no se habían descrito, comparadas con el subcutáneo, y si tú comparas ves que hay diferencias brutales, y principalmente están relacionadas con términos de inflamación. El tejido adiposo visceral es mucho más proinflamatorio y que el tejido adiposo, por ejemplo, subcutáneo. De hecho, en ese estudio lo que hicieron fue comparar a gente que tienen el fenotipo este de, no sé si os suena, obesos metabólicamente sanos, obesos no metabólicamente sanos, que hay otro debate. ¿Existe el obeso metabólicamente sano? Para mi punto de vista no existe. Es una cuestión de que es cuestión de tiempo que desarrolle, complicaciones metabólicas. Simplemente que la estás pillando en un momento que, por lo que sea, no se sabe, esa persona está protegida temporalmente. Es factor tiempo de mi punto de vista. Pero cuando Aquí, compa dime. breve interrupción. Si quieren seguir escuchando sobre este tema, que se vayan al episodio de Juanjo Martínez. Ya habrá salido, supongo, si no, esta parte la recortamos. Y ahí tendrán más información. Muy bien, el J habló de ese tema, ¿no? Sí. Sí. Ahí no sabemos muy bien qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, cuando ese fenotipo existe o no existe, lo que sí estamos viendo es que
a nivel, si tú comparas un obeso metabólicamente sano y un obeso metabólicamente no sano, metabólico entre comillas, ¿vale? Porque, perdón, el sano entre comillas. Lo que si tú ves y comparas la grasa visceral, a nivel de célula a célula son completamente diferentes. Lo que te está uy, está saliendo coher. Fiesta. No he tocado nada, ¿eh? No he tocado Has nada. acertado y te han puesto los juegos artificiales. Me han puesto más felicitado. Bueno, lo de Spotify que se vayan a YouTube, que mucho mejor. Estoy con un show, la verdad, entre que vengo sin los cascos y sin nada, en fin. Nada. Entonces, se está viendo que no hay que son bastante diferentes esos tejidos. Por lo tanto, hay algo que está haciendo y la pregunta es, no se sabe por qué hay personas que, a pesar de estar expuestos al mismo ambiente obesogénico y al mismo nivel de adiposidad, por así decirlo, desarrollan antes esas complicaciones metabólicas que otras. Tampoco estamos seguros de que coman igual de bien, etcétera, o que se muevan igual de bien. A lo mejor Ah. algunas se mueven más que otras, etcétera. Mm. Pero a esa diferencia es una de las preguntas. De hecho, hay un investigador muy potente, que se llama uno de los referentes en términos de tejido adiposo, es español, que está en Cambridge, se llama Antonio Vidal Puig, o Tony Vidal Puig le llaman, que ahora me parece que va a volver a la Universidad de Valencia. Y él tiene una frase que él es endocrino y científico, ¿no? Pero tiene una frase que dice, eh, la solución a la obesidad está en las personas que están delgadas y, a pesar de ponerse en un ambiente obesogénico, no engordan. En entender por qué esa persona, a pesar de hacerlo todo mal, todo mal, tarda mucho tiempo en desarrollar esas enfermedades cardiometabólicas o desarrollar cierto tipo de problemas. Y, volviendo al tema, o sea, hablando de esta grasa visceral, si lo aterrizamos un poco, a lo mejor, por ejemplo, en, no sé, en consulta, por ejemplo, ¿qué valores de grasa visceral consideramos, pues bueno, adecuados y a partir de cuáles sí que hay ya más riesgo? La verdad que no lo sé. Em, no lo sé. Sé que, claro, la pregunta es cómo mide la grasa visceral, ¿no? Bueno, claro. Porque la puedes medir con un tanita, te lo puedes creer más o menos, perímetro de cintura insuficiente, eh, DEXA tampoco, porque el DEXA principal función es medir densidad mineral ósea, te lo estima. La pregunta es cómo lo determina, a no ser que se mida con una resonancia, con un MRI, y realmente ahí sí puedes cuantificar en condiciones lo que es la grasa visceral, ¿no? Entonces, claro, decir cuál es un valor clínico de referencia, hay estudios que lo han intentado sacar, ¿no? Pero, no sé si hay un valor tal cual, es decir, esto es un umbral, ¿no? Para Vale. mí es muy importante tener el waist to hip ratio, el ratio entre cintura a cadera, Sí. nos da una muy buena pista. Y luego hay un marcador que es bastante interesante, que se llama Fatty Liver Index, que es un indicador de hígado graso, que en función con unas transaminasas, me parece que era la GTP o la ALP, junto al triglicerol y el perímetro de cintura, te puede dar un indicador de si ese hígado está graso o no graso. O sea, cuanto más alto es el indicador, el Fatty Liver Index, mayor hígado graso, mayor grasa visceral se puede estimar, pero no se me ocurre ahora mismo que haya una técnica precisa. No sé si tú tienes alguna en mente que Mm. sí haya. No. No, precisa no. De todos modos, yo creo que precisamente llevándolo más a ese ámbito clínico, yo creo que más que centrarnos quizá en esa posible cifra, es más si ya la persona tiene cierto sobrepeso o cierta obesidad, eh, abordarlo de forma general, que ya con esa pérdida de peso, pues eso mejorará también, ¿no? Sin tener que saber exactamente la cantidad que tenga de grasa visceral. Claro, yo creo que hay también el tema de a nivel, la analítica de sangre son muy importantes, y es muy importante entender o saber interpretar una analítica de sangre desde el punto de vista del metabolismo. Es decir, no es lo mismo interpretarla centrándote en los asteriscos, esto Sí. o en la negrita, esto está arriba abajo, arriba abajo, sino entender a nivel metabólico qué está ocurriendo. Y ahí es donde yo creo que es donde puede marcar un poco el factor diferencial a la hora de prescribir inclusive algún tipo de intervención dietética o de ejercicio. Es decir, no Sí. sé, si ves que, por ejemplo, lactato o la creatina fosfoquinasa están elevados, pues ya te está diciendo que puede haber un cierto tipo de daño de otras series de historias, más allá de que la glucosa esté alta, porque la glucosa puede estar alta, eh, el simple hecho de que tú hayas comido o que tú hayas entrenado el día anterior va a hacer que se modifique, Mm. ¿no? Creo que O que ese esté ner conjunto es lo que te va a sí. marcar la diferencia. Sí, o que esté nervioso, ¿no? Antes del pinchazo te puede subir la propia Totalmente. glucosa. Vale, genial. Sabemos, bueno, se supone
que el número de adipocitos se establece más durante la infancia y la adolescencia. Pero ¿hasta qué punto puede condicionar esto la obesidad en la edad adulta? Hace poco salió un estudio con datos del UK Biobank donde planteaban la pregunta de era el exposoma, es decir, a lo que tú te expones. Sabéis que históricamente desde el año 2002 por ahí, desde que llegó el tema de estudiar el genotipo de la persona, se decía que el genotipo te va a predecir todas las capacidades de enfermedades que puedas desarrollar en el futuro, etcétera, etcétera. Sí. En este estudio, que era en torno a envejecimiento, demuestran que las principales causas para que tú tengas un peor envejecimiento que no está en los genes, está en lo que tú te expones. Que parece obvio, pero ya es que se está demostrando con datos empíricos donde demuestran que el genotipo no tiene nada que ver. Lo que te importa es el liposoma, lo que al ambiente que tú te expongas, ya sea la comida, ya sea la contaminación, ya sea la falta de actividad física, ya sea el dormir mal, todo. Entonces, para mí, en ese caso que estamos hablando, desconozco si hay datos que lo demuestren, pero de mi punto de vista, lo que determina tu éxito evolutivo en decir, o tu éxito en que desarrolla obesidad o enfermedades, es a lo que tú te expongas, más que al genotipo que tú tengas, más que las papeletas que tú tengas. Mm. Y en aquel perfil de persona que a lo largo de su vida, pues, ha ido subiendo mucho de peso, luego lo ha perdido, ha vuelto a subir, ha vuelto a bajar y demás, ¿qué tipo de efecto tiene en el tejido adiposo de esa persona y esa dificultad para quizá mantener ese peso estable? Claro, ahí, ¿a qué te refieres exactamente? ¿Qué ocurre? O sea, realmente, ¿cómo se ve afectado el tejido adiposo de esa persona en este perfil del que te hablo? Pues que a lo mejor gana 10 kilos, luego hace una dieta súper agresiva que los pierde, luego vuelve a recuperarlo con el efecto rebote y así continuamente. A ver, claramente ahí hay un problema comportamental de libro. Y Mm, lo que nos está demostrando ahora todas estas nuevas drogas antiobesogénicas, Ozempic, Trizapatide, etcétera, es que lo que estamos comprando es una ventana, para mí es una ventana temporal. Es decir, si tienes una oportunidad donde estás teniendo lo has hecho mal, por así decirlo, te damos una oportunidad de que resetes y empieces de cero, pero tiene que haber un cambio comportamental. En estos casos, todo el problema es comportamental. Ahora, a nivel del tejido adiposo, obviamente, hay cambios. Es decir, si tú estás en un ambiente obesogénico, cambia y pasas una dieta súper de restricción calórica, mm, imagínate, no sé, hay gente que empieza a hacer ayuno de 24 horas. No pasa nada, ¿no? Tú puedes hacer un día de ayuno de 24 horas, pero lo que se sabe es que tú vas a empezar a producir una lipólisis, vas a movilizar los ácidos grasos sí o sí, y eso tiene el efecto beneficioso hasta cierto punto en un caso donde hay una inflexibilidad metabólica, como puede ser el caso, ¿no? Pero el hecho de que tú estés en esos ciclos de carga-recarga hace que los impactos que pueden hacer que sorprendan al metabolismo no lo sorprendan nunca más. Es como la adaptación que tú tienes al ejercicio. Si tú entrenas todos los días con la misma carga, llega un momento que esa carga no tiene impacto en tu salud. Si tú comes todos los días la misma dieta, esa dieta deja de tener un impacto beneficioso en tu salud. Entonces, si tú acostumbras a tu cuerpo durante lo largo de una vida a tener esos impactos, no van a dejar de ser efectivos y tienes que buscar otras estrategias, ¿no? Se está viendo que el cuerpo tiene memoria, igual que existe la memoria muscular, existe la memoria del tejido adiposo, existe la memoria cardíaca. De hecho, se está viendo, por ejemplo, que el hecho de entre el tener un primer embarazo o el segundo embarazo energéticamente le cuesta menos kilocalorías a la mujer, porque el cuerpo sabe que va a venir lo que viene, tiene ya las adaptaciones metabólicas de aumentar el flujo sanguíneo, etcétera, etcétera. Hay unas adaptaciones que ocurren, ¿no? Entonces, ahí es ese tipo de ciclo, ese tipo de bucle, lo que va a hacer es que haya que buscar cada vez más intervenciones no farmacológicas o combinaciones de intervenciones no farmacológicas diferentes para poder conseguir el mismo objetivo. Pero lo mismo, si no hacemos el cambio comportamental, no adaptamos. Claramente, claramente. Pues también queríamos preguntarte, porque en esta pérdida de peso a veces da un poco la impresión de que hubiera como una grasa más rebelde, ¿no? En determinadas zonas y que en cambio a lo mejor en la cara, pues enseguida la gente se lo nota o que se perdiera más con más facilidad. ¿Eso ocurre así? ¿Hay una grasa quizás más rebelde o más difícil de perder? A esto vuelven a estudios clásicos donde dicen,
si tú te pones la faja esta, que por ejemplo lo hablaba hace poco Javo Butragueño en su podcast, ¿no? Si tú te pones la faja esta que era de neopreno, va a hacer que pierdas más grasa ahí. Históricamente se han demostrado que ya la pérdida de peso y la ganancia de peso no es por zonas. Es decir, por mucho que tú trabajes tu abdomen, no vas a perder grasa abdominal, tú vas a perder grasa en general. Y hay zonas que sí, por bioenergética principalmente, son o cuestan más perderla que no. También, ¿de qué depende? También hay zonas que son más vistosas, ¿no? Por ejemplo, la cara es algo más vistosa, la papada, que lo que es el abdomen. También sí lo que parece ser es que depende mucho del tema del edema, ¿no? El edema del tejido adiposo, la vascularización que tú tienes. Si tú llevas históricamente con mucha grasa en un sitio durante muchos años, probablemente esa grasa está un poco más hipóxica, tiene menos vasos sanguíneos, por lo tanto, a la hora de perder grasa y de movilización de ácidos grasos, el cuerpo es inteligente. Voy a movilizar primero lo que es más fácil de movilizar y ahí vamos a tirar primero de otra grasa que va a estar mucho más vascularizada. Entonces, que tú pierdas esa grasa rebelde llevará un tiempo de adaptación, donde hay que entrenar o comer bien durante cierto tiempo y no entrenar mucho y favorecer ese crecimiento de angiogénesis, que ya sea no solo a nivel cardiovascular, sino también a nivel de tejido adiposo. Y ya poco a poco se iría movilizando. Vale. Y, perdona, Paula, ¿no hay algún tipo de técnica que sí que pueda favorecer esa angiogénesis? Como pueda ser, por ejemplo, el calor o incluso el frío. ¿Alguna técnica que lo movilice? O incluso, creo recordar, corrígeme, que es cierto que algunas de estas cremas de calor quemagrasa, a lo mejor no, nunca las he probado, pero sí que es cierto que llegué a leer en su día como que sí que pueden tener hasta un poco de cierta utilidad. Para mí, el mejor estímulo para movilizar grasas es entrenamiento a baja intensidad. Si tú no entrenas a baja intensidad, o sea, es para mí la referencia. Ahora, tú puedes combinarlo en entrenar en cierto momento en ayuno, o no entrenar en ayuno, o entrenar en una respuesta a una comida o no. Pero el mejor estímulo para producir angiogénesis es entrenamiento a baja intensidad. De hecho, tenemos unos datos que todavía no los tenemos sin publicar, donde estamos viendo que fueron como unas 90 personas que hicieron 6 meses de entrenamiento, una gente que estuvo a nivel, eran un grupo control, otros que entrenaban a intensidad moderada y otros que entrenaban a intensidad vigorosa. Lo que estamos viendo es que el entrenamiento de intensidad moderada, eso que es esa famosa zona 2, un poquito ahí entre zona 2 zona 3, la consecuencia que tiene es que esas personas, ante el mismo coste energético, o sea, las calorías que gastan son las mismas, son capaces de termorregular más eficiente y disipar más calor. Entonces, si tú disipas más calor, lo que tú estás haciendo es que estás aumentando la capacidad o la cantidad de vasos sanguíneos que tú puedes tener a nivel superficial, en la grasa, etcétera. Entonces, esa angiogénesis, además, también si miramos el sistema clásico, el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, el SRA, donde se moviliza todo es a través de ahí. Entonces, si tú estás en una baja intensidad, va a favorecer que se produzca esa angiogénesis. De hecho, uno de los mejores casos para, por ejemplo, eh, ahora se está llevando también mucho, que es el training, entrenar el sistema digestivo. El entrenar el sistema digestivo lo puedes hacer después de una comida. Y lo que se está viendo es que si tú haces una comida copiosa, es decir, me como un plato de lentejas o una fabada. Antes siempre te han dicho, tienes que reposar, echarte una siesta, etcétera. Lo que se está viendo es que si tú te comes un plato de potaje o de fabada y sales a entrenar a intensidad suave, justo después, o sea, no te esperas ni un minuto. Primero, no se producen cortes de digestión ni nada de eso no ocurre, a no ser que entrenes a alta intensidad, donde es lo más probable que vomites. Pero si tú entrenas a baja intensidad, lo que vas a hacer es movilizar mucho más las grasas, va a favorecer que se absorba mejor la comida, porque no estás produciendo una vasoconstricción periférica en el intestino. No estás generando las condiciones de hipoxia, porque estás entrenando a intensidad moderada. Entonces, para mí es el entrenamiento ahí. Más que, obviamente, entrenamiento en calor aumenta la angiogénesis. El entrenamiento, inclusive entrenamiento en frío, también, porque tienes que producir una vasoconstricción. La comida, también. Pero si te falla el pilar, que es el moverte, puedes hacer ABC, puedes utilizar las cremas que quieras, que no van a ser efectivas. O si lo son, pero son mucho menores de lo que podría serlo si lo combinas con el ejercicio, en este caso. Si estás disfrutando de este episodio, recuerda que como más puedes ayudarnos es suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. Puedes encontrarnos en YouTube, Spotify y en Instagram, buenasmigas.podcast. Y también hablabas ahora, que esto está muy en boca de todos, de los fármacos, de los medicamentos antagonistas del GLP-1, que bueno, seguro que le sonará, por ejemplo, el Ozempic. Explícanos
¿En qué consisten, cómo funcionan y por qué han dado este boom? Andate boom porque funcionan de verdad. Esa es la historia, pero hay que entenderlo porque tiene sus limitaciones. Eh, Todo esto empezó hace ya muchos años cuando se descubrieron lo que son las incretinas. Y las incretinas son una hormona que es el GLP-1, que es Glucagon-like peptide 1, y luego tiene otro que se llama GIP, que es glucoinsulinotropic, no sé qué, era algo así, que se ven que cuando tú comes, lo que se hace es que desde el intestino delgado o el estómago libera esas hormonas al torrente sanguíneo, ¿vale? Se liberan desde el estómago y el intestino delgado. Esas hormonas viajan por la sangre, llegan a la barrera hematoencefálica, la BBB, que se llama, o Blood-Brain Barrier, cruzan el cerebro, cruzan esa barrera, llegan al cerebro, y en el hipotálamo y en los receptores de apetito, que están los receptores GLP-1 y GIP, ahí se une el GLP-1 y le dice a tu cerebro: "Estás saciado, no tienes hambre". Eso es como si descubrieran la incretina, ¿vale? Básicamente le daban de comer a personas y veían que las personas obesas, sus niveles tardaban mucho más en aumentar, por eso el comer lento sacia más, porque esa hormona le da tiempo al cuerpo, le está dando tiempo a que llegue y que se produzca ese efecto saciante en el cerebro. Y entonces lo que hicieron fue decir: "Ostras, ¿qué pasa si nosotros cogemos esta hormona, la metemos en un medicamento, hacemos un medicamento y se lo damos a personas que se tienen que inyectar, pues, semanalmente o lo que sea, ¿no?". Entonces, lo que se está viendo es que ese efecto que tiene, lo que hace es aumentar tus niveles de GLP-1 en sangre y estás viviendo en una situación o en un mundo paralelo donde tú prácticamente te sientes saciado. ¿Qué pasa? Que tú te sientes un poco más saciado y por lo tanto tienes menos apetito y menos ganas de comer. Y eso es el efecto que está teniendo. Y el éxito que está teniendo es que sacian. Y siempre todo el mundo, yo lo cuento a veces en mis clases de fisiología, mis dos padres están con Ozempic. O sea, yo tengo el enemigo en casa. Y yo hablo con ellos y le digo: "¿Por qué cojones estáis tomando Ozempic?". Y el argumento es: yo quería una pastilla para dejar de comer, pero claro, ¿qué pasa? Que si tú eres diabético y desayunas 5 magdalenas, el Ozempic lo que hace es pierdes peso, pero de vez de comer 5 magdalenas te comes una. No estás haciendo un cambio comportamental. ¿Y qué ocurre? No, Que en cuanto se está dejando de tomar el Ozempic, o los nuevos que vienen, que son el tirzepatide, que son los GLP-1 GIP agonistas, o los nuevos que vienen, que ya están con 3, que están mezclando con glucagón, y van por cuarto y quinto, están ya mezclando hasta cinco hormonas. En cuanto tú lo dejas, tiene un efecto rebote de libro si tú no haces un mm, cambio comportamental. claro, Y es aquí lo que dime, perdona, es lo que decías antes, ¿no? Que es una gran oportunidad, pero hay que aprovecharla, porque si no, no vale de nada. hay que ser realistas. Sí. Ejercicio y la dieta no es suficiente. No pasa nada, o sea, no pasa nada porque no lo sea, por el hecho de que hay que entenderlo. O sea, y hay que entender que no todo el mundo le va a gustar hacer ejercicio, ni a todo el mundo le va a gustar comer bien. Nosotros somos especialistas dentro del campo, está eso irrigado en nuestra parte profunda del cerebro y nosotros lo vemos como algo natural, pero no todo el mundo lo entiende y a la gente no le gusta hacer ejercicio, que, como hablábamos en uno de los podcasts de MedHub, el ejercicio no lo hemos inventado, porque realmente no existe. Entendiendo eso, hay personas que llegan a un estado donde se les complica por circunstancias de vida, estrés, etcétera, y desarrollan esa enfermedad. Esto lo que nos está dando es una oportunidad temporal de actuar. ¿Qué pasa? Que hay que ser consecuente y consciente de lo que está pasando. Que no sabemos qué consecuencias tienen a corto, medio y largo plazo. Que están teniendo a corto plazo, están salvando vidas. De hecho, por primera vez en la historia, en Estados Unidos, el nivel de obesidad no ha subido, se ha mantenido. En Dinamarca, por primera vez en la historia, donde está Novo Nordisk, que es una de las farmacéuticas, el ratio de obesidad entre personas de 45 y 80 años ha descendido, mientras que en edades de 16 hasta los 35 está aumentando de forma exponencial. Pero estamos poniendo en el mercado algo que no sabemos cómo funciona. De hecho, una de las tiene muchísimos efectos secundarios. No es, hay que entenderlo. Tiene diarrea, tiene vómitos, tiene malestar, pero todos esos síntomas los tiene mi familia
y sí, prefieren seguir tomando el fármaco. Llega un momento que pierdes hasta el apetito por cierto tipo de alimentos que antes te gustaban. El ejemplo es el tomate. A mi padre le encantaba el tomate, Joder. el gazpacho ahora no puede ni olerlo, porque no funcionan a nivel cerebral. De hecho, también tienen otra historia y otra de las consecuencias es que lo que tú estás haciendo con ese fármaco es una restricción calórica. O sea, el mecanismo de acción es: te sacio, comes menos y no deja de ser un efecto de restricción calórica. Por eso se ve que hay una pérdida de peso y por eso se ve que hay una meseta de plató, porque tu cuerpo se adapta metabólicamente. El mecanismo de acción es sencillo. Ahora, si tú no entrenas y no entrenas fuerza, estás produciendo una atrofia muscular y se ve acentuada con el Ozempic y todos estos fármacos. Muy acentuada. Te carga el músculo. Es lo mismo que pasa con restricción calórica. O sea, esto no es nada nuevo para los que esto lo escuchan. La restricción calórica te ventila el músculo por delante. El fármaco este hace exactamente lo mismo. Entonces, hay que saberlo para ejecutar, pero hay que Mm. ejecutar. Claro, lo que comentas de que es como una restricción calórica, lo que pasa es que la inmensa mayoría de la gente cuando hace una restricción calórica bien hecha, indirectamente está haciendo ejercicio, lo más seguro, o por lo menos se mueve con lo que sea. Pero claro, si tú le das esa restricción calórica de la nada, pues la gente tampoco se mueve y es lo que tú comentas, ¿no? Que al final a nivel muscular, pues se atrofia. Y no pasas hambre. O sea, todos, probablemente vosotros, yo, los que nos escuchan, hemos hecho restricción Sí. calórica y tú pasas hambre. Y tú te apetece comer y tú te tienes que controlar para no hacerlo. Esto con el fármaco no lo tienes. Entonces, si no lo tienes y tú cuando decides hacer una restricción calórica es porque quieres hacer un cambio y siempre lo combinas con ejercicio porque mentalmente ha habido una fase de tu vida que ha hecho un clic. Y dices, quiero cambiar. Y lo combinas. Y el ejercicio tiene efectos saciantes, tiene una serie de beneficios que Mm. tú con este fármaco no los tienes. De hecho, pasa una cosa muy curiosa y es que eh, esto lo he debatido con mucha gente. De hecho, desde la Asociación Europea de la Obesidad estamos haciendo ahora como un network metaanálisis donde estamos entendiendo todas estas cosas y estamos viendo como que estos fármacos parecen que mejoran la depresión. Es decir, obviamente si tú pierdes peso te vas a sentir mejor, pero está pasando una cosa muy curiosa y es que la gente que toma el fármaco tiene la percepción de que se mueven menos. Y de hecho, si tú hablas con estas personas, la sensación de que tú entras en un ahorro energético, tu sensación es de que estás aplatanado y que no te quieres mover. Y lo que están viendo es que esa sensación que tienen, que significativamente cuando tú lo miras en cuestionario es mayor, o sea, realmente lo perciben, estadísticamente significativa, cuando la gente toma placebo, etcétera. Cuando luego te va a medir esos niveles de actividad física con acelerometría y etcétera, y con otros aparatos, se ve que los niveles de actividad física son los mismos. Es decir, lo que está haciendo es cambiar la percepción. Y no nos podemos olvidar de que este fármaco cruza la barrera hematoencefálica. Y no es específico de los receptores del hipotálamo. Es decir, aunque los receptores pueden cambiar isoforma en diferentes partes del cuerpo, el fármaco no es que específicamente va a la parte, al centro, a las neuronas específicas del apetito. No, va a esas Sí. y a todas las que pilla. Entonces, puede tener consecuencias en esa percepción y en otros factores que no conocemos. Hay un caso que es el Rimonabant, es una droga antiobesogénica que está basada en el sistema endocannabinoide y esta droga entró al mercado. ¿Era Ribelsius? No, Ribelsius no era. Entró al mercado, pero la tuvieron que eliminar después de haber pasado por fase 1, fase 2, fase 3. La tuvieron que eliminar porque producía suicidio. Y el mecanismo de acción era el mismo, inhibía apetito, pero a todos los receptores que tiene. Nosotros hemos visto con la Asociación Europea de la Obesidad, con el estudio que estamos haciendo, que no hay riesgo de suicidio, pero no quiere decir que no te cambie Mm. la percepción de las cosas, Claro, Madre que lo mía además de hace. Dios. es que, bueno, hostia, mi teoría es que, claro, es lo que dices, tanto para bien como para mal, la vida de esa persona cambia por completo, porque a lo mejor es una persona que pierde 30 kilos, ¿no? Bueno, a lo mejor es mucho, pero 20 kilos, 30 kilos, 20 kilos. Entonces, claro, No, no, sí, para bien o para sí, sí. mal, tu vida cambia seguro, incluso en tus relaciones sociales y en todo. Claro, a nivel mental eso también afecta. Pues Borja, ya para cerrar este tema de la obesidad y del sobrepeso y demás, dinos por qué es tan difícil mantener el peso perdido. Si lo supiera.
Si lo supiera no habría si lo supiéramos todo el mundo, no habría ¿O personas. qué teorías hay? No lo sé, a ver, ¿por qué? Repite, es que la pregunta ¿Por tiene qué es tan difícil mantener el peso perdido? Porque sí que sabemos que la inmensísima mayoría, pero exagerado, de la gente cuando pierde mucho peso, a lo largo de los años lo termina recuperando. ¿Por qué? O Ujú. sea, ¿es a nivel psicológico, a nivel fisiológico, un poco de todo? Hay de todo. Primero se está produciendo una adaptación metabólica, que es el modelo restringido que se llama, ¿no? Es decir, si nosotros estudiamos el gasto energético no se puede estudiar desde un punto de vista donde es calorías que entran por las que salen o gallinas que entran por las que salen. Es demasiado simplista. Sí. Hay que entender que hay diferentes partes del componente del gasto energético. Tiene el gasto metabólico basal, gasto metabólico asociado al sueño, gasto metabólico asociado a una ingesta, gasto metabólico asociado al frío, gasto metabólico asociado al ejercicio físico, gasto energético asociado a la actividad física. Básicamente, todo lo que hacemos tiene diferentes componentes de gasto energético. Cuando nosotros estamos haciendo una dieta, es que y también depende mucho de cómo pierdas peso. Si tú pierdes peso porque estás generando un déficit de aumentar el ejercicio físico, ese peso que estás perdiendo es más sano y se va a mantener más durante el tiempo. Si tú estás haciendo una pérdida de peso porque estás produciendo una restricción calórica, lo que tú vas a hacer es que tú al principio vas a pasar hambre porque estás generando un déficit, pero tu cuerpo se adapta. De hecho, hay un libro que va a salir ahora, de Hermann Pontzer. Hermann Pontzer es el investigador de referencia en gasto energético, sacó un libro hace unos años que se llamaba, eh, De bar, ¿no? Burn, y ahora va a sacar uno que se Sí. llama Adaptable, y es por qué se adapta el cuerpo. Y lo que está pasando es que el gasto si tú estás haciendo una restricción calórica, las calorías que tú gastas en vivir, las calorías que tú gastas en hacer otro tipo de actividades son menores las que gasta tu cuerpo. Tu cuerpo entra en un modo de reserva. Por lo tanto, si tú llega un momento y estás haciendo esa restricción calórica, llega un momento que tu cuerpo se adapta, llega un momento que se aplana, y eso explica la línea de por qué te mantienes estable. El problema es que llega un momento que tú, con lo que tú estás comiendo, tu cuerpo está tan adaptado que a veces se produce el modelo de constricción, es decir, gastas hasta menos calorías y tú mantienes lo que estás comiendo, que estás generando un superávit sin querer, Sí. por el simple hecho de la adaptación metabólica. Por eso es muy importante, o sea, no siempre. Por eso decía que tu pregunta tenía ese doble sentido como que yo le veía, porque no es perder peso, tú puedes perder peso de muchas formas. Puedes perder peso con el Ozempic, puedes perder peso haciendo dieta, puedes perder peso haciendo ejercicio físico, puedes perder peso de muchas formas. La combinación de cómo tú lo hagas, el output puede ser el mismo. He perdido 15 kilos, Sí. pero como tú has llegado ahí, va a hacer que tú tengas mayor o menor capacidad de regain. De hecho, se ha visto en un estudio que salió el año pasado, que aquellas personas que tomaban semaglutida, que es un GLP-1 agonista, un Ozempic, con ejercicio físico, la pérdida de peso que se producía cuando tú combinabas el ejercicio con el fármaco era mayor, y cuando tú dejabas de tomar el fármaco, el efecto rebote era menor. Todo el sentido del mundo. Pero el perderlo no vale todo. Para mí la conclusión es, no vale todo para perder peso. Porque si tú buscas una dieta de estas milagros donde tú pierdes 10 kilos en 2 semanas, vas a tener un efecto rebote porque tu cuerpo se ha adaptado y porque no es sostenible para la persona aguantar esa restricción. Mm. A ver, lo que está claro es que el tema pérdida de peso es muchísimo más complejo de lo que la Sí. gente dice generalmente en redes y demás. Es, vamos, hay que hilar finísimo cada mensaje que queramos dar porque no vale eso, ni lo del cico, ni lo de que lo pierdes y ya está, ni cosas A ver, de hay ese estilo. formas, hay cosas que no sabemos, ¿no? Por ejemplo, el cambio que se ha visto a Ibai, que es un Mm, cambio brutal, mm, no lo sé, pero, ha que casi seguro ha podido tener ayuda farmacológica. Es decir, mm, puede ser que no lo esté contando y lo está contando de una perspectiva de porque también es verdad que ha cambiado su estilo de vida. O sea, el tío está comiendo mejor, el tío está entrenando, pero si tú históricamente has tenido problemas para perder peso, porque el hecho mental, o sea, no hay que sentirse mal por querer comer. El controlarse es difícil, es muy duro y hay que entenderlo. Desarrollar esa fuerza mental, el tío, no lo sé, ¿eh? Pero si ha tomado los fármacos, que me parecería hasta bien que lo contase su ejemplo, si eso es así. eh, El hecho de que es decir: "Oye, yo lo he tomado, he utilizado esto de ayuda
Pero mira, lo he combinado con dieta, con ejercicio, etcétera, y ahora lo estoy manteniendo y lo estoy siendo Pero avería. pero es que yo eso sí que lo he seguido y es cierto que la gente, ya sabemos cómo son las redes, lo dice como una crítica, dicen: "Buah, pero si es que ha tomado Ozempic". Aunque él está enseñando su dieta, él está Sí, enseñando su como ejercicio, está quitándole todo haciendo el todo, mérito, ¿no? Como enseñando ha tomado todo, hizo el Ozempic y Camino ya de está. Santiago. Claro, Mm, es que ya ves. toma Ozempic, ya está. Claro, entonces se Para genera mí ahí sería hasta beneficioso si lo ha hecho, no lo sé, a lo mejor no lo ha hecho, ¿eh? O sea, yo no quiero, no, ni mucho menos yo quiero meter mierda, pero si lo ha hecho, que es probable, porque es lo más normal, es decir, o sea, sus patrones de pérdida de peso están correspondiendo a lo que el más allá, está perdiendo más peso inclusive que lo que se reporta en los estudios. O sea, en un año, sí, a lo mejor se ha perdido 50, 60 kilos. sí. Con lechuga y dieta, lo siento, y con pesas no, tú Mm, no pierdes 50 kilos en un año, mm. sin que te vuelvas loco, ni tengas problemas mentales después de que tengas ansiedad, etcétera. Eh, Y más él, y más él. porque encima cada 2 por 3 viaja, Claro, claro. tiene eventos, tiene O sea, ahí yo creo que ha habido ayuda farmacológica y no pasaría nada que lo contase. Es decir, tiene mucho mérito y es un ejemplo bueno. Es que sería bueno para toda la sociedad que lo contase porque pero es que yo creo, Borja, que si por él fuera, a lo mejor estaría dispuesto a hacerlo, pero nosotros sabemos qué es el Ozempic y lo que conlleva, pero la gente no. Entonces, la o sea, gente yo creo que lo ve como la trampa, ya está, la como trampa de un hombre rico. Ya está, ha pagado, ya ha o perdido peso. o que la gente lo vea, porque esto está siendo un problema y hay que ser realista, en países principalmente, y en España creo que también, pero sobre todo tengo de buen no información de buena mano, en países de Latinoamérica, el Ozempic se está utilizando con fines estéticos. Personas Sí, como vosotros y como yo, que a priori estamos sanos, estamos bien, la gente está comprando Ozempic en el mercado negro para, perder peso, simplemente para llegar a la operación bikini a punto. Es que hemos llegado a un problema, más allá. Entonces, entiendo que si no lo dicen, dicen: "Ostras, es que a lo mejor le estamos dando una publicidad de que hay gente que realmente no sabe ni lo que es el Ozempic todavía, claro. y la gente lo puede utilizar con fines estéticos". Y va a ir a un claro caso de salud. El tío tenía apnea obstructiva del sueño, estaba muy mal metabólicamente hablando, estaba muy obesidad máxima, grado máximo, o sea, tenía 160 kilos. Probablemente lo haya usado porque en un año, no se puede alcanzar esa pérdida, pero que sería bueno que lo contase. Sí, ¿cómo lo contaría? Pues no lo sé, para eso tiene un equipo de comunicación, y si no lo han hecho, quizás tendrán su argumento. Yo creo que los tiros van por lo que te comento, simplemente por los comentarios de la gente, porque creo que le restarían bastante valor a todo lo que ha venido haciendo. Sí, pero, o sea, si es por el valor de la gente, si es por educar a la persona, lo puedo entender. Educar a la sociedad de que no tenga una publicidad mala. Pero educar es que yo creo que esa gente tiene la espalda así de ancha de aguantar críticas. O sea, si todos sabemos que hay troles en Instagram, en Twitter y en todas estas historias, ¿no? Sí, Pero la transparencia es fundamental y sobre todo por educar a la gente de qué es lo que hay que hacer, porque él lo ha hecho bien. sí. Esa es la historia, para mí él es el ejemplo de que cómo hay que tomar el fármaco. Hasta donde yo sé, él no lo ha negado, ¿eh? Creo que nunca ha hablado diciendo: "Yo no lo tomo". A lo mejor simplemente, pues, prefiere no negarlo y ya está. La ausencia de respuesta no es la ausencia de evidencia, ¿no? Eso La es. ausencia de evidencia no es la ausencia de respuesta. Mm. Puede ser Bueno, pues genial. perfectamente. Mm. Cerramos un poco ya este bloque de obesidad, que la verdad ha sido una masterclass total, vamos. Yo creo que va a encantar a la gente. Y pasamos a otro tema que también tiene tela, que es la microbiota. Antes de meternos muy de lleno, explícanos muy brevemente qué es la microbiota. La microbiota hay bueno, microbiota es el conjunto de microorganismos que se encuentran en diferentes partes, ¿no? Es Sí, decir, si nos vamos a la microbiota y está acumulada en diferentes sitios, ¿no? Nosotros tenemos una microbiota específica del oído, microbiota específica de la boca, de la nariz, del ombligo, inclusive, hay una microbiota específica en la vagina, hay una microbiota específica en el pene, en el intestino, hay una microbiota específica en una manzana. Es decir, la microbiota cambia ya en la composición de microorganismos que hay en diferentes partes, ¿no? Y se está viendo que esas bacterias, que han estado históricamente ignoradas, pueden tener funciones metabólicas muy importantes. sí. ¿Y cómo afectan, por ejemplo, nuestros hábitos, bien sea fumar, beber, la dieta o el ejercicio, en lo que es esa diversidad bacteriana? Porque sí que sabemos que dentro de la multitud de bacterias que hay billones con B,
se puede distribuir de una forma u otra y ser más o menos perjudicial, ¿no? Sí. De hecho, yo a veces utilizo en mis clases, una foto de la Vía Láctea y una foto de la del intestino para hacer una pregunta, y es, para aquellos que somos puristas del espacio, ¿dónde están los límites de la Vía Láctea? No se sabe dónde están los límites, ¿no? Pero si establecemos lo que son los límites de la Vía Láctea, tiene una menor cantidad de estrellas que bacterias hay en el intestino. Entonces, ahí es 10 a la 8, es en torno a la cantidad de estrellas que se consideran en la Vía Láctea, la cantidad de bacterias que hay en el intestino es 10 elevado a 10 o 10 a la 10, ¿no? Que estamos hablando de trillón y trillón. Em, También una de las cosas que tiene, si nos centramos ahora, que es la pregunta que tú me has hecho, donde más evidencia hay es la microbiota intestinal, es la que más está estudiada. Ahora se está empezando a estudiar la microbiota bucal y vaginal. La vaginal lleva más tiempo estudiándose y se está viendo que mejorar cierto tipo de bacterias puede ayudar a procesos de fertilidad, por ejemplo, inclusive, ¿no? Entonces, la dieta, el ejercicio, el alcohol afectan. De hecho, la microbiota se ve alterada del intestino en 24 horas se ve alterada. Si tú sales de fiesta y te tomas 3 4 cubatas, o sales un viernes noche y te tomas unos vinos, eso afecta a tu microbiota, cambia tus bacterias de un día para otro, la eliminas rápidamente por hacer. Y obviamente dietas afectan mucho a largo plazo y a corto. Es decir, el hecho de que tú comas más o menos cierto tipo de alimentos va a hacer que tú tengas más o menos diversidad de cierto tipo de microorganismos. El rol del ejercicio está un poco más, ha estado históricamente un poco más en debate, ¿no? Porque tú haces una intervención de ejercicio, o por ejemplo, si tú comparas la microbiota de un atleta y de una persona sedentaria o una persona joven al lado, hay diferencias, pero claro, esa diferencia es que un atleta también come muy diferente a una persona sana. ¿Qué va antes, el huevo o la gallina, no? Hay Mm. estudios de intervención donde sí se han hecho y se está demostrando que el ejercicio modifica cierto tipo de bacterias. Tiene un efecto agudo brutal, que eso es muy bonito de verlo. Si tú haces una sesión aguda de 2 horas, tiene un efecto instantáneo, perdón, en la microbiota y en los posibles metabolitos que se derivan. Entonces, es muy variable y se ve alterada como por muchas, Bueno, la intervenciones microbiota que sí que ha nosotros sido un hagamos. tema súper popular en redes sociales, parece que está un poco en boca de todos, hay 8.000 nuevos libros de microbiota y parece que es la respuesta a todo. ¿Cuáles son los principales, no sé, mitos o desconocimientos que te sueles encontrar en este sentido? A ver, no quiero ser hater, pero ya por em, el hecho de intentar prescribir una dieta basada en microbiota, no hay evidencia de que eso sea cierto. Esa es la primera. Que yo veo claramente que se están utilizando test de microbiota de 400, 500 euros, donde tú le estás obligando a un participante, a un paciente, gastarse ese dinero en ese test, en función de los análisis bioinformáticos que te hacen de una caja negra, que tú no sabes de dónde vienen, te dicen que hay poca cantidad de A, B, C o D. Y te dicen, si tú comes inulina, vas a hacer que aumentes esta bacteria que es específica de que consume inulina. Hostia, volvemos a lo de antes. Si tú comes inulina, que es un tipo de fibra que consumen muchas Mm. bacterias, va a mejorar Y esa sobre y todo porque otros tampoco trillones de tenemos bacterias tan que hay. clara, o sea, la definición de una microbiota saludable no la tenemos a lo mejor, no es como una salud cardiometabólica saludable, ¿no? O sea, es algo mucho más ambiguo. Yo, ya por, No. lo conté en el episodio de Virginia, que yo me he hecho un test de microbiota participando en un estudio de Ismael San Mauro, y nada, me llegaron los resultados ayer, y bueno, estoy perfecta, todo en verde, o sea que la dieta en plata es espectacular. Pero visualmente, ahí pasa una cosa. Tú cuando haces esas técnicas, que se llaman técnicas de secuenciación masiva, 16S RNA sequencing, tú obtienes una visión de todo el genoma de la microbiota, pero hay que entender una cosa. Lo que estamos midiendo es microbiota fecal, que puede no representar la microbiota intestinal. Eh, o sea, vamos a ver lo que estamos midiendo. Tú lo que estás midiendo es un trozo de caca que va por tu intestino delgado y grueso, desplazándose, recogiendo todo lo que el cuerpo no quiere. Y tú después cuantificas eso. ¿Eso es representativo de lo que tú tienes en tu intestino? Puede ser que sí, puede ser que no. Hay en estudios que cierto tipo en pollo se parece un 80%. Hay un 20% de variabilidad, pero un pollo tiene una dieta muy establecida. ¿Cómo varía en el humano? No nos olvidemos de lo que estamos midiendo. Mm. Ahora, si tú te coges a una persona con obesidad, que te salgan cosas rojas en la microbiota, es algo, ahora que te digo, no sé, es como, pues, mm, sale el sol todos los días. Una cosa que es obvio.
Y si tú a esa persona lo que le dices es: "Tienes que moverte y tienes que hacer ejercicio porque va a modificarse tu microbiota", Sí, objetivamente, obviamente va a haber un cambio. Pero no todo va, o sea, y yo investigo microbiota, me creo la historia de la microbiota y me gusta entenderla. eh, Creo que está pasando en este mm, campo lo que pasó con la genética en el año 2000, 2002. En la genética en el año 2000, 2002 te hacían un test de genética, te decían: "Tú vas a ser modelo, vas a ser cantante, vas a ser ingeniero o vas a ser presidente del gobierno". ¿Qué ha pasado? Que se ha demostrado que no es el caso. Aquí está pasando algo parecido. Las técnicas y de hecho muchas de las empresas que están haciendo las técnicas de secuenciación masiva son las mismas que empezaron con el DNA, con los test de genética hace 20 años, porque están reutilizando la maquinaria. O sea, para mí es como que estamos viviendo la historia 20 años otra vez. Y está yendo la ciencia más lenta de lo que está yendo el comercio y el marketing. Y no nos podemos olvidar de que las bacterias por sí solas, el hecho de estar, no es como, no sé, a ver, que no es Jesucristo una bacteria. Es decir, el hecho de que esté presente o no esté presente no va a hacer que mejore tu salud o no. Sí. Es lo que produce o la interacción que tiene. Es decir, es fundamental entender los metabolitos por el cual ese microbioma puede alterar o cambiar el estado de salud. Para mí tendría más sentido, en vez de hacer test de microbiota en heces, cuantificar o hacer test de metabolómica y cuantificar los metabolitos que tienen heces, porque esos son los compuestos por los cuales hay beneficios o perjuicios a la salud. De hecho, hay ratios entre ácidos biliares primarios y secundarios y en función de eso tú puedes estimar, si tú mides en sangre y tú mides en heces, puedes estimar en función de ese ratio cuánto se está absorbiendo o no se está absorbiendo. Sí. Puedes estimar cantidad de ácidos grasos de cadena corta, puedes estimar aminoácidos. Eso es más relevante para mí que el hecho de que tú midas esta bacteria la tengo o no la tengo. Es que, de todos modos, eh, a mí me parece genial que se estudie muchísimo el tema de la microbiota, creo que es un campo súper interesante, pero si lo llevamos a la práctica, tampoco es que podamos hacer muchas cosas con ello, ¿no? O sea, ahora te preguntaremos por el tema del trasplante de heces y demás, pero en la práctica, es decir, tú ya sabes cuál es una dieta saludable, por así decirlo, por otras muchas cosas bastante más relevantes, como puede ser la salud cardiovascular, y no por el tema de la microbiota vas a cambiar radicalmente esa dieta. A ver, vámonos un paso más atrás todavía. Si te llega una persona, vamos a poner un escenario, nos llega una persona a la clínica, no sé, estamos hablando de un ejemplo. Toma metformina, Sí, tiene 50 años, ya es mujer y tiene sobrepeso. ¿Qué esperas ver en la microbiota? Y viene porque no se mueve. ¿Qué esperas ver? a eso voy yo. Es que al final, Pero ¿cuál es? Tú, independientemente de si ves ese informe de microbiota de que te dice está alterada, sí, ¿tu intervención cuál sería, sí o sí? la mía sería la misma, tenga la microbiota de un tipo o lo tenga de otro. Eh, Entonces, para mí, es eso lo que estamos hablando es fundamental. Para mí tiene más sentido, inclusive, que se miren metabolitos en heces, como puede ser, por ejemplo, zonulina, que es un marcador de disbiosis, que se mida LPS en heces o en sangre, que te está diciendo esa posible inflamación o esa posible permeabilidad intestinal que haya. Que se mire o que se mida Intestinal Fatty Acid Binding Protein, IFABP. Todos esos marcadores te están diciendo que si están más altos en sangre o en heces, lo que te está diciendo es que hay una mayor permeabilidad intestinal. Para mí tiene más sentido entender la permeabilidad intestinal más que la microbiota, porque la microbiota es una consecuencia. Sí. Ahora, se pueden hacer terapias donde se pueden hacer cierto tipo de estudios donde tú mejores y aumentes cierto tipo de bacterias de abundancia relativa y eso puede el día de mañana tener un efecto. Pero, no sé, creo que hay que ir con pies de plomo en este campo Sí. y hay mucho humo por vender y el problema es que hay gente que lo compra o que le engañan para eso, ¿no? Entonces, bueno, Claro. ahí ya entra la ética de cada uno. Vale, y sí que tenemos claro que muchas cosas de las que hagamos afectan directamente a la microbiota, pero ¿se sabe si se puede dar esa causalidad inversa de que la microbiota pueda modificar ciertos hábitos nuestros o esa relación, ¿no? Que cambiamos un poco el sentido. Esa es una de las preguntas que me llevo haciendo años, ¿no? Y empecé a empezar cuando empecé a escuchar de los trasplantes de heces. Yo la primera vez que lo escuché fue en 2016. Y desde entonces he estado siguiendo mucho la historia y de hecho la FDA en Estados Unidos ha aprobado el trasplante de heces para tratar el Clostridium difficile.
Clostridium difficile es una infección hospitalaria que ocurre principalmente, que es una de las mayores causas de muerte, que eso ocurre en los hospitales y en personas que están inmunodeprimidas. Entonces se infectan con esta bacteria en el intestino y produce una inflamación en sangre, una sepsis, y estas personas mueren. Producen unas 14.000 muertes al año, o sea, es bastante peligrosa. Y esta bacteria es resistente a los antibióticos. Un instituto de antibióticos no funciona. El único tratamiento aprobado efectivo es el trasplante de heces de una persona sana a una persona con Clostridium difficile. Es la única forma de acabar con ella. ¿Cómo se hacen? Cogen heces de personas sanas, le quitan todos los virus, le quitan toda la historia y hacen una colonoscopia, inyectan durante una forma periódica y la persona mejora y mata a ese bicho. Un caso, un ejemplo. Yo ahí pensando y dices tú, ¿y qué pasa si nos comemos, no sé, hablando mal, ¿no? Pero imagínate que nos comemos la caca de Nadal. ¿Me voy a poner como Nadal y voy a jugar como él al tenis? Entonces, esos trasplantes de heces en el ámbito del rendimiento es una pregunta que llevamos tiempo haciéndonos y, por suerte, no es tan fácil como eso. No es tan fácil como yo cojo una caca de un deportista de alto nivel y se la doy a una persona sedentaria y se pone fuerte. Pero eso nos ha hecho a nosotros entender, y hay varios estudios que lo están demostrando también en otros campos, que si tú empiezas a estudiar bacterias específicas o conjunto de bacterias y tú haces un trasplante de bacterias en modelos animales, sí se están viendo que están viendo cambios comportamentales o cambios en funciones metabólicas. Por ejemplo, tú puedes poner a un ratón obeso y si tú, por ejemplo, lo tratas al ratón con Akkermansia mucinífila, que es una bacteria específica que hay, una de las más famosas, de hecho está aprobada ya como postbiótico, ese ratón pierde peso, se le reduce el apetito y mejora su salud. Nosotros tenemos ahora el caso de una bacteria que aplicando ese concepto, que se llama Roseburia unilaborans, que es una bacteria que cuando nosotros, humana, que cuando se la damos a ratones, aumenta la fuerza muscular del ratón un 30% en ausencia de ejercicio, por unos mecanismos de acción que estamos viendo un poco más específicos, ¿no? Entonces, hay una dirección, hay una doble dirección, y esa es la fortaleza que tiene este campo, ¿no? También hay que entender que estas bacterias que estoy poniendo de ejemplo son bacterias que son estrictamente anaeróbicas, solo están presentes en condiciones de ausencia de oxígeno. Y para desarrollar un probiótico o conteniendo estas bacterias no es tan fácil, hay mucha legislación, hay muchos problemas burocráticos que no es tan fácil como llegar. Entonces, ¿qué pasa? Que los probióticos a día de hoy están siendo poco efectivos porque siempre son los mismos, porque son los que están aprobados por la Agencia Europea de Medicamentos, no, la EFSA, European Food Safety Agency. Ellos tienen aprobada una lista de 70, 80 y todos esos, tú es tan fácil como vosotros podéis hacer un probiótico en vuestras casas. Compras esa bacteria, la pones en un batido y la vendes. Sí. Y la pones el claim que tú quieras. Lo que pasa es que deja de funcionar, ¿no? Aún así, sí hay varios estudios en humanos donde utilizan cierto tipo de probióticos basados en bacterias lácticas que sí mejoran el rendimiento, mejoran la capacidad de las personas de correr hasta la extenuación, por ejemplo, o hay otros que parece ser que mejoran la salud metabólica, pero un campo que está incipiente. Mm. Claro, todo eso es una ciencia que está en pañales, por así decirlo, este campo, vamos. Y más allá de lo que nos has comentado, que está bastante curioso, ¿hay algún aspecto, alguna hipótesis que tú sí que creas que en el futuro pueda confirmarse con el tema de la microbiota? Mm, sí, a ver, yo creo que el campo ahora está yendo o debe de ir en varias direcciones, y es que hay que intentar demostrar a nivel científico los mecanismos de acción de por qué pasan las cosas. Es decir, que yo de un probiótico A se produzca un efecto B y no sepas lo que ha pasado por el medio, no tiene ni pie ni cabeza, y eso hay que hacer ciencia de calidad para romper esa barrera y darle credibilidad al campo. Y creo que cuando se empiecen a hacer tratamientos más orientados a varias cepas a la vez, es decir, no podemos ser tan simplistas de que sabemos que en el intestino hay trillones de microorganismos y yo te voy a dar uno que representa el 0,0000001% de todo y ese te va a solucionar la papeleta. Eso no tiene pie ni pie ni cabeza porque si esa bacteria no está en el intestino es por algún motivo y el motivo puede ser que A, no tenga un ambiente apropiado para que esa bacteria crezca. Es como si vamos a plantar patatas. Si tú vas al campo a plantar patatas y tú ves que hay un terreno que está lleno de tierra, pero que no crece ni una sola maloja, por mucho que tú lances semillas, ahí no va a crecer nada, porque te está diciendo que la tierra está mal. Entonces, si tú trabajas la tierra, la renuevas, etcétera, etcétera, plantas tu semilla y entonces puede ser que crezca.
yo veo la microbiota un poco parecido a eso. Si no está es porque hay algún motivo que no, ya sea porque pH esté elevado, esté bajo o que tenga bacterias que compitan directamente con esa. Entonces tienes que hacer probablemente un cambio antes para cambiar ese ambiente para que cuando tú des ese probiótico realmente funcione. Y ahora también está siendo un campo bastante que se está empezando a abrir, que es el tema de los hongos intestinales. Los hongos intestinales parece ser que son menos, que eso tiene una ventaja, son menos, son más grandes. De hecho, también esa es una de las fortalezas que tiene, porque una bacteria es una célula procariota y un hongo es una célula eucariota. Entonces, las células eucariotas son más grandes, tienen mayor biomasa y parece ser que tienen unas funciones que se llaman biofilizantes y también hay una interacción que se llama bacteria-hongo-interacción, que puede ser que se vean los efectos metabólicos aumentados, ¿no? Igual que, por ejemplo, nosotros todo lo que estamos haciendo en salud, vamos a entrenamientos o approach holísticos, te trato farmacológicamente, psicológicamente, nutricionalmente y de ejercicio. Y eso tiene un efecto en tu mejora. Creo que la microbiota hay que tratarla de esa perspectiva, donde te doy A, B, C, D, E, F, G, y con todo esto antes tengo que prepararte para que la intervención que te dé mejore. Y creo que vamos a aprender muchas cosas al respecto. De hecho, estamos aprendiendo, o sea, estamos descubriendo cosas que están cambiando libros de fisiología. Es decir, históricamente, los aminoácidos esenciales siempre han dicho que se incorporan por la dieta. Bueno, pues se ha demostrado que hay bacterias en el intestino que los producen a partir de una fibra. Es decir, entonces, no necesariamente. Entonces, para mí la asunción de los aminoácidos esenciales solo se incorporan al organismo a través de la dieta es correcto solo para células eucariotas. Si nos vamos a células procariotas, estas las pueden producir. Entonces, ese conocimiento que estamos aprendiendo nos está dando muchas pistas de qué es lo que está pasando, ¿no? El famoso gut-brain axis. No creo que simplemente tomándote un probiótico vaya a curar tu depresión sin tratarla. Y eso es Sí. lo que no tenemos que comprar. Los argumentos nosotros como profesionales tenemos que ser muy críticos ante ese mal uso que se hace, porque eso solamente hace perjudicarnos. Es decir, se le está generando una mala publicidad al tema de la microbiota en ese aspecto, porque la gente que tiene 2 dedos de frente dice: "Es que el probiótico no funciona", y la mayoría no funciona. Es una obviedad. Voy a prescribirte dieta en el momento que tú tengas 2 dedos de frente y tú ves que eso, ves que no. Y eso está generando más daño que beneficio. Y para Correcto. precisamente evitar esto y arrojar un poco de luz, ¿qué recomendaciones darías para tener una microbiota lo más sana posible? Algo que no es nuevo, que consiste, primero, en ser feliz en tu vida, porque si no eres feliz no vas a ningún lado y todo es una amargadera. Entonces, primero, ser felices. Segundo, intentar comer bien, variado, comida alta en fibra, verdura. Por supuesto, hay que pegarse caprichos, hay que comerse de vez en cuando un dulce si te apetece, algo salado, tomarte una cerveza si te apetece. Reducir cantidades masivas de alcohol. El alcohol destroza la microbiota de forma aguda, pero mejora tu felicidad a lo mejor en algún momento de tu vida, si lo necesitas, entonces tienes que poner en una balanza. Y por supuesto, el componente de ejercicio, que es fundamental, tu dosis de actividad física. El hecho de que tú te muevas, más allá de la microbiota, va a hacer que se mejore la permeabilidad intestinal, que es uno de los principales problemas asociados, ¿no? Entonces, el hecho de que tú hagas ejercicio que hace que sea tu intestino sea más permeable todavía, porque es el efecto que tiene el ejercicio, a la larga hace que tu intestino sea menos permeable. O sea, es un efecto contradictorio, que es el efecto de hórmesis, que se habla, y lo mismo pasa en frecuencia cardíaca, lo mismo pasa en marcador inflamatorio en sangre. Y el ejercicio es proinflamatorio, dañino, pero a la larga reduce inflamación, ¿no? Sí. Y es ahí donde hay que estar y entenderlo. Entonces, claro, ponerlo todo. Por eso digo que la receta para curar la microbiota no es otra que o sea, es que se sabe. O sea, nada nuevo, pero lo que todos sabemos, vamos, o sea, Para mí, y es donde entra el valor de la microbiota, hay 2 cosas que hay que saber. Eh, y lo mismo pasa en el campo tanto de la investigación en nutrición como la investigación en ciencia del deporte o del ejercicio. Nosotros tenemos, o estos 2 tipos de intervenciones son intervenciones que si fuésemos capaces de meterlo en un fármaco, se acababan todos los problemas. Pero eso nunca va a pasar por suerte. Y en segundo, tenemos que entender los porqués. O sea, ya está bien de decir, el ejercicio de fuerza mejora la fuerza. El ejercicio, cuanto más pasos des, más sano estás.
cuanto más lechuga comes, más sano estás. Ya está bien de decir eso, tenemos que entender los porqués y ir a los porqués. Entonces, el hecho de que cambie la microbiota para mí es un porqué, o porqué puede explicar por qué la nutrición es buena o comer una dieta alta en fibra es buena para la salud. Quizás comer una dieta alta en fibra es buena para la salud porque hace que una serie de microorganismos en tu intestino, que son productores de ácido graso de cadena corta, aumenten, y esos ácidos grasos de cadena corta mejoran los colonocitos, mejoran la función hepática, mejoran el no sé qué. El ejercicio es bueno porque hace que se produzca una mayor lipólisis o hace que la microbiota cambie, porque bacterias consumidoras de lactato puede ser que se vean ciertamente aumentadas. Es ahí donde hay que ir. Luego hay otro filón que hay que ser conscientes, ¿no? Hay gente que dice, pues, la microbiota, entrenar en función. Hay gente que se está inventando entrenamiento en función de la microbiota. En función de tu microbiota, tienes que controlar este tipo de intensidad porque va a hacer que aumente. O en carreras de alta de larga duración, la microbiota va a ser no hay Ya. evidencia, no lo hay, lo siento, no. Obviamente no tenemos que ser conscientes de que si tú estás haciendo carreras de ultramontaña, para empezar, no es sano, en términos de salud. Eres deportista de alto nivel, te estás yendo a un extremo. Pero, no puedes abusar de comida ultraprocesada, y no nos podemos olvidar que un gel deportivo es, a nivel de composición nutricional, peor que una hamburguesa del McDonald's. Es así. Ah, ¿te sirve puntualmente para una prueba deportiva? Sí, pero tú no puedes estar entrenando, sobre todo hablo de la gente amateur, ¿no? Yo soy triatlón amateur, me encanta, hago por hobby, pero yo cuando salgo con la gente toma geles durante todo el año, a todas horas, en vez de comerte una manzana o una banana. No estás cuidando tu microbiota, pero, la microbiota para mí es un mecanismo, igual que entender esas subpoblaciones de adipocitos, igual que entender los miocitos en el músculo y entender los hepatocitos. Tenemos que hacer ciencia de rigor en intervenciones no farmacológicas y demostrar los porqués. Y entonces ahí es donde nuestros argumentos van a tener validez, es ahí donde vamos a poder sentarnos con médicos y justificar por qué tenemos que estar en los sitios, y es ahí cuando vamos a empezar a cambiar vidas. Si no, no. Pues sí, un mensaje buenísimo. Siguiendo con el tema del ejercicio, que acabas de mencionar que también para la microbiota es muy bueno, sabemos que lo es para todo. Cuéntanos brevemente por qué. O sea, muy brevemente, ¿por qué el ejercicio es tan bueno para la salud? Son preguntas difíciles, tío. O sea, A parecen ver, es que fáciles. está muy ambigua porque necesitarías un podcast entero solo para hablar de ejercicio. No, 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 Pero no, sí, sí, no sé. O sea, ¿por qué el ejercicio es bueno? sí, Ah, a ver cómo lo explicas esto porque fácil. es que el ejercicio es bueno para todo tipo de poblaciones, todo tipo de patologías, bueno, casi todas, Sí, 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 todo. para todo. ¿Por qué? ¿Qué tiene el ejercicio? Para mí es que hace que energéticamente tu cuerpo tenga que utilizar energía. Y estamos en una sociedad donde a veces también lo decimos, lo hemos dicho mucho en los podcasts de 90 gramos, estamos borrachos de energía. O sea, nosotros tienes acceso a comida, tienes acceso a todo y no tienes necesidad de moverte. Eh, el hecho de moverte hace que tu metabolismo aprenda a utilizar energía y hace que procesos relacionados con, o sea, vivimos en la sociedad del bienestar. Es obvio que gracias a que estamos así de bien, el vivir más se ha convertido en nuestra mayor preocupación. Históricamente, el llegar a los 60 años no era un problema. Ahora quiero llegar a los 60 años lo mejor posible, quiero llegar a los 80, quiero llegar a los 90, no quiero morirme. Ese es ahora el objetivo de vida, ¿no? Entonces, el hecho de hacer ejercicio hace que metabólicamente tu cuerpo sea muy eficiente en utilizar energía, genera una mayor cantidad de mitocondrias que hace que a la larga tu cuerpo sea más longevo, hace que te lo pases bien con gente si haces deporte colectivo, si haces deporte individual te lo pases bien también, hace que a nivel metabólico y a nivel endocrino se liberen endorfinas pura y dura o dopamina pura y dura, que es un estímulo que tú necesitas para tu día a día, te ayuda a bajar los niveles de estrés, porque el ejercicio a nivel agudo, aunque aumenta el nivel de estrés, el efecto de hórmesis que tiene de eliminar ese nivel de estrés hace que duermas mejor y que aumente tu calidad de vida. El ejercicio tiene toda esa serie de beneficios que no son cuantificables a a a nada. Tú tienes un día de mierda o estresada o estresado, tú sales a entrenar y se te ha quitado el dolor de cabeza, o llegas diferente a tu casa, o el problema lo relativizas. Mm, también es que vivimos en una sociedad de mierda, donde, vivimos en un estrés constante, muchísima carga,
siempre más, rápido, rápido, rápido. Entonces vivimos en una sociedad que hace que el ejercicio sea fundamental hasta como terapia. Ahora, pero no es válido para todo el mundo. Hay gente que no le Hablabas, gusta y hay que decía, por entenderlo. ejemplo, dopamina. Sí. Bueno, ¿qué son las exerquinas? Exerquina no deja de ser un nombre que se han inventado muy bonito. Para mí no deja de ser un invento, que a veces nos gusta mucho inventarnos palabras para explicar cosas que son lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay entre una exerquina y una mioquina? O una exerquina y una hepatoquina. Es decir, ¿qué son esas? Esos son hormonas que se producen en diferentes órganos. El hígado produce hepatoquina, el tejido adiposo produce adipoquina, el músculo produce mioquina. Yo ahora si quieres me invento, le ponemos el apellido de exerquinas. Son cuando todas esas hepatoquina, mioquina y adipoquina se liberan, en respuesta al ejercicio las llamamos exerquinas. Eso sería lo que sería exerquinas, pero entonces ya por esa misma regla de 3 nos podemos inventar las frioquinas, o las jotoquinas en respuesta al calor, o las nutriquinas en respuesta o las fibrequinas en respuesta a una dieta en fibra. O sea, Claro. Ya. por inventar las psicoquinas, Ujú. respuesta a una terapia psicológica. Nos podemos inventar lo que queramos, conceptualmente puede ser bonito el concepto, pero no dejan de ser, para mí, no existiría una exerquina, existen Vale, mioquinas que se liberan en respuesta al ejercicio, existen mioquinas que se liberan en respuesta al frío, existen mioquinas que se liberan en respuesta al calor, vale. que pueden ser las mismas o no. ¿Y Eh, qué son, perdona, qué son las mioquinas, para el que no lo sepa? Son las hormonas que liberan un miocito, que es una célula muscular. Cuando el músculo se contrae, está compuesto de miocitos, que son las células que componen el músculo, y liberan hormonas, esos son mioquinas. Los adipocitos liberan hormonas específicas que son adipoquinas. Y el hígado liberan hepatoquinas, ¿no? Entonces, esas son hormonas específicas que se liberan en los tejidos y le ponen ese nombre. Que algunas pueden ser común, por ejemplo, IL-6, que es una interleuquina 6. No deja de ser una citoquina, que ese es realmente el nombre que tiene. Pero esta citoquina se puede liberar en el músculo, en el tejido adiposo o en el hígado, pero es la misma. Pero presumo que todo esto son beneficiosas, derivadas del propio ejercicio. Sí, claro. Pero claro, por ejemplo, depende, ¿no? Por ejemplo, la interleucina 6 o la IL-6 es una citoquina única porque tiene características pro y antiinflamatorias. Es decir, durante el ejercicio es proinflamatoria, aumenta sus niveles, luego es antiinflamatoria, pero si tú la mides en sangre en condiciones basales, tiene funciones proinflamatorias. De hecho, unas personas obesas tienen niveles más altos de IL-6. No quiere decir que es por eso, porque es una exerquina, quiere decir que está más sano. No, no, es Y que es proinflamatorio. precisamente Sí. decías también, o sea, el deporte tiene esto de, después de haber tenido un día malo, pues lo haces y de repente te despejas y todo fantasía. ¿Cuál es el motivo? ¿Qué es lo que hace para que a lo mejor al principio te da pereza o lo que sea, pero luego entrenas y te sientes con mayor bienestar general? ¿Qué pasa ahí muy brevemente? Como bien hemos dicho, entrenar todos los días no le gusta a nadie. Estamos hablando todos los días del año, eso no le gusta a nadie. A nadie. Aunque tú entrenes mucho y seas muy activo, necesitas un día de descanso, 2 días, 3 días de descanso. No le gusta a nadie entrenar todos los días. Es un esfuerzo energético alto. El hecho de que a nivel agudo tú lo hagas, se libera una cantidad de dopamina muy alta. De hecho, se está viendo que hay un efecto fisiológico que se llama el runner high, eh, y es ese. Es parecido a aquí como nadie ha fumado marihuana, nadie lo sabe, ¿no? Pero, si tú fumas marihuana, tú sientes una sensación de estar high, que se llama en inglés, ¿no? Que es que estás un poco colocado, ¿no? Y tú tienes una sensación como de bienestar, de estar relajado, etcétera, etcétera. Eso se produce por el sistema endocannabinoide, o la marihuana se libera y van a los receptores THC, que ahí tienes, o el sistema endocannabinoide, que son los CB1R o CB2R, y un ejercicio a baja intensidad, por ejemplo, se une a esos receptores, que son los mismos, y aquellas personas que estamos aquí, que corres, o sea, cuando sales a correr y corres a una baja intensidad, donde tú tienes un momento que vas con tu música, vas en tu pompa y tú vas flotando, eso es el runner high, y eso se explica porque es ese sistema endocannabinoide que se ve activado, que es el mismo que el de la marihuana, por eso se llama el runner high. Entonces, esos efectos agudos, cortos, que aunque sean 20, 30 minutos,
te ayudan a hacer un reset, que es lo que te permite que tú mejores tu salud mental rapidísimo, más allá que de la fisiológica. Muchas veces, yo soy una de las personas que lo hace, yo a veces entreno por mi salud mental más que física. Mm. Sí. Bueno, pues ahora todos los chavales que nos estén oyendo ya saben, a bajar a trotar un rato, que Sí, es sí. mejor que lo otro. Vale, tema déficit calórico y metabolismo. Bueno, sabemos que para perder peso tenemos que estar en un déficit calórico, así por norma general, que siempre se debe cumplir. Pero yo te planteo una situación. Si ponemos a una persona sedentaria, totalmente sedentaria, una dieta normocalórica durante 2 meses y después a esa persona le hacemos un plan de entreno de fuerza y ejercicio cardiovascular, pero también se mantiene normocalórica, ya una vez ajustado con ese ejercicio, ¿esa persona perdería grasa corporal? Pero después cuando empiezas a hacer ejercicio porque cuando tú haces ejercicio Sí, 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 aumenta el está sexo. ajustado, está ajustado. Solo por el hecho de hacer ejercicio y estando también en normocalórico, ¿perdería grasa corporal por esas adaptaciones al ejercicio? Seguro. Seguro porque tú estás principalmente produciendo una movilización de ácidos grasos 100% de lipólisis. Depende del entrenamiento que combines, es decir, eh, no nos podemos olvidar de que hay entrenamientos que el ejercicio de fuerza está muy bien, pero el ejercicio de fuerza no te ayuda a movilizar grasa. El ejercicio de Sí. fuerza también te ayuda a que tú tengas una mayor biogénesis, perdón, una mayor síntesis de proteínas, que es la historia clásica de que tú dices, el entrenamiento aeróbico activa a AMPK, ¿no? La ruta AMPK por la cual tú aumentas la biogénesis mitocondrial y el entrenamiento de fuerza aumenta lo que es la vía mTOR y aumenta la capacidad de síntesis proteica. Ahí es donde yo veo que el entrenamiento concurrente es el éxito de todo, porque tienes de todo lo que tú necesitas para tener esos estímulos beneficiosos para la salud. Entonces, si tú eres capaz de hacer eso y combinas con un entrenamiento donde tú obligas a movilizar lípidos, va a perder grasa, bastante probable. Y por último, para cerrar este bloque del ejercicio físico, en nutrición sí que tenemos evidencia, digamos, sólida que respalda que es más saludable comer a determinadas horas respetando nuestros ritmos circadianos, pero ¿existe evidencia similar en relación al ejercicio físico? Sí, para mí lo más importante es hazlo, cuando sea, como sea y cuando puedas, pero hazlo, esa es la prioridad. Ahora, dentro de eso se está estudiando el tema de la ritmicidad circadiana, se está estudiando también a nivel de ritmicidad circadiana, por ejemplo, de la microbiota, tiene una ritmicidad circadiana propia, los picos de glucosa en sangre tienen una ritmicidad circadiana, etcétera. Todo hay una ritmicidad bastante alta. Eh, Parece ser que si tú haces ejercicio en diferentes horas del día, como tienes un pico de glucosa más alto, pues parece ser que hace que el ejercicio sea mucho más efectivo en términos de reducción de glucosa, ¿no? Hay estudios en humanos que están sugiriendo que eso está ocurriendo, ¿no? Y que parece ser que podría ser interesante entrenar más pues, por la mañana en cierto tipo de patologías que por la tarde, ¿no? Pero para mí la prioridad es moverse, cuando sea. Si ya lo puedes combinar con entrenar por la mañana, no sé, imagínate que estás buscando una intervención donde estás diciendo, como estás diciendo Alejandro, buscar una em, pérdida de grasa manteniéndote tal, pues a lo mejor sí tiene sentido que quieras movilizar más ácidos grasos, entrenar en ayunas, y hacer entrenamiento en zona 2 Ya, donde se produzca esa movilización jopa, de grasa. qué chulo. O sea, hay un campo que ahí es donde entra la personalización, ¿no? Que hay que personalizar todo en función de la persona, pero para mí yo no personalizaría en función de los efectos metabólicos, sino, personalizaría en función de la adherencia. Lo difícil es crear adherencia, ese es el reto que tenemos como entrenadores, nutricionistas, el reto es generar adherencia. Entonces, si hacemos cosas que no son adherentes, no vamos a tener éxito. Da igual lo que diga la ciencia a nivel fisiológico. Lo importante es moverse o comer bien y mantenerlo y hacerlo en función de eso. Eso es. Vale, pues para terminar ya la entrevista, que te estamos robando demasiado tiempo, te queríamos preguntar un poco sobre tu experiencia cuando estuviste investigando en Holanda, que nos cuentes un poco qué tal fue y cómo ves el panorama de la investigación aquí en España. Em, yo en Holanda, bueno, yo hice mi tesis en Granada y me fui, y claro, yo era un chico que había estudiado ciencia del deporte y me veo en un hospital, en Países Bajos, ¿no?
que era siempre como el problema que ha habido. Allí en España siempre ha estado la historia de que, bueno, cierto tipo de profesional te mira raro, como en plan, ¿qué hace aquí uno que no es de este perfil? Y allí en Holanda ese prejuicio no estaba, pero a nivel científico a mí Holanda me supuso un cambio de mentalidad, brutal, y a la hora de hacer cosas diferentes. A mí lo que sobre todo me fue un cambio de mentalidad a la hora de cómo afrontar los problemas de investigación, de cómo buscar porque el éxito, al fin y al cabo, en ciencia no está en saber a qué preguntas de investigación le dices que no. Es decir, si tú tienes muchas preguntas, dices: "Tu tiempo es limitado, ¿por cuál apuesto? ¿Cuáles son las preguntas o las líneas de investigación que quiero tener?". Eso es el problema que hay principalmente. Es decir, es duro, y es duro en ese aspecto conseguirlo, pero bueno, esa a nivel científico fue un cambio de mentalidad impresionante. Me fui a un laboratorio donde se estudiaban personas que ya estábamos estudiando con los fármacos estos antiobesogénicos en humanos, hacíamos estudios en ratones, estudios in vitro, todo eso para mí, después de haber estudiado una carrera sencilla en ese aspecto, me abrió mucho la mente, me obligó y me esforzó, sí, me tocó esforzarme mucho, estudiar, fisiología y metabolismo, a muerte. El panorama de la ciencia en España, tendemos a quejarnos mucho, se puede mejorar como todo, pero no está tan mal, al menos yo soy bastante positivo, en ese aspecto. O también he estado en países donde, o en Países Bajos o en Estados Unidos, ¿no?, donde he visto 2 situaciones, pero en Holanda, por ejemplo, conseguir financiación pública para hacer un estudio de doctorado, etcétera, es muy difícil. O sea, es muy difícil, el sistema de financiación que hay en Países Bajos para conseguir financiación para investigar. Es relativamente más sencillo en España en ciertos aspectos. Ahora en España, por ejemplo, a nivel predoctoral es muy difícil porque depende 100% de la nota, pero en el momento que tú ya dependes de tus méritos curriculares, de lo que tú has trabajado, lo que tú has investigado, lo que tú has descubierto, que es el cambio de mentalidad, ¿no? Es decir, ya no, los currículos, al menos en Países Bajos, no se cuantifican en cuántos papers tienes, Listo. sino qué has descubierto. ¿Tú qué has descubierto? Yo no he descubierto. Y a esa pregunta hay gente que se lo puede hacer a una persona de España que a lo mejor tiene 400 publicaciones, y cuando te le dices: "¿Pero tú qué has descubierto?". Y te dice: que cuanto más te mueves, más sano estás". Y le dices: "Vale, ya sé que no eres científico, ya sé que eres investigador", que es la diferencia. Científico e investigador no son sinónimos. Un científico es aquella persona que piensa, que intenta responder preguntas que no existen, que se plantea generar nuevo conocimiento, estar en la frontera de conocimiento, y hay otras personas que son investigadoras, que si nos cerramos en el mundo de publicar, que es importante, pero no lo es todo. Por eso, dentro de lo que cabe, en España yo soy positivo y estoy contento en general. O sea, nosotros hemos montado un laboratorio de fisiología de cero, tenemos financiación, pues, para salarios de personas, postdoctorales. Lo que más difícil nos está costando encontrar financiación es para predocs, porque, lo dicho, depende 100% de la nota, y eso es un factor limitante ahora. Eh, Porque o tienes un 9 o no, y yo tenía mi nota de media de la carrera un 8. Yo nunca tuve becas predoctorales. A mí me tocó esforzarme el doble, pero la ciencia me gustaba mucho. Entonces, ahora mismo, la fase dura, por así decirlo, o donde yo veo el mayor reto, es conseguir financiación para hacer una tesis en España. Es la parte que Mm, más habría que intentar mejorar. Y luego la otra, intentar generar un sistema más estable, ¿no? El problema también, que en España tenemos una mente mediocre a nivel del sistema de agencia estatal, donde intentamos siempre que sea café para todos. Y eso es un problema. Es decir, que como intentar bajar el nivel, repartir menos dinero, pero a más gente, en vez de ya. repartir dinero a menos gente y más Bueno, cantidad. pues ojalá vaya mejorando. Pues sí. Poco a Borja, poco. de todos los temas que hemos hablado, obesidad, microbiota, ejercicio, ¿crees que hay algo que por ahora tenga poca evidencia, pero que tú le augures que en el futuro va a ser muy relevante? Creo que, a nivel de la cómo diferentes intervenciones pueden modificar subpoblaciones de adipocitos, es un tema que puede ser un pelotazo en el futuro. Intentar entender cómo el cuerpo es capaz de termorregular la temperatura de la piel puede ser otro hot topic muy pronto. O sea,
intentar determinar cuánto cuesta energéticamente, en términos de kilocalorías, cambiar tu temperatura, puede ser marcadores muy importantes de flexibilidad metabólica, de salud cardiometabólica, etcétera. Creo que eso es una función fundamental. Y el tema de entender no solo la microbiota en términos de bacterias, sino abrir la perspectiva a estudiar hongos y otra serie de microorganismos. O sea, las bacterias solo representan el 70% de la microbiota. Hay hongos, hay arqueas, hay virus en el intestino que no tenemos ni idea de cuál es la función. Y creo que el eje intestino-músculo eh, es algo que va a dar mucho de qué hablar en los próximos años. Eso es más o menos la visión de lo que yo creo, que da la casualidad que estoy bastante sesgado, lo tengo que decir, porque son las líneas que yo trabajo, ¿no? Pero creo que por ahí va a ir un Súper. poco los temas, creo. Pues chulísimos, la verdad. Ojalá el tiempo te dé la razón. Vale, pues ya sí que sí, para cerrar la entrevista, que para mí ha sido una pasada, la verdad, vamos a hacer una especie de juego rápido de preguntas cortas y respuestas cortas. Y empiezo yo preguntándote que qué es para ti el ejercicio. Y la respuesta tiene que ser corta, ¿no? Sí. ¿Qué es para mí el ejercicio? Lo que me da equilibrio en mi día a Vale. día. ¿En qué proyectos estás trabajando ahora o prevés trabajar en un futuro? Principalmente estamos trabajando en 3. Uno, que lo hemos mencionado un poco, que estamos intentando determinar si las mujeres tienen una grasa termogénica en la espalda y ver cómo intervenciones no farmacológicas modifican sus poblaciones. Otro, donde estamos investigando a través de bacterias intestinales el eje intestino-músculo. Y otro tercero, donde estamos intentando determinar qué contribución eh, al gasto energético tiene regular la temperatura de la piel. Esas son como las 3 líneas que tengo ahora mismo. Genial. ¿Qué crees que podrías mejorar de tu alimentación? Lo tengo claro. Ten Me encanta el dulce. Entonces, aunque intento comer bien entre semana, últimamente estoy muy galgoso y tengo en mi casa todavía Pero por turrones de fin alguien Navidad, dice el etcétera, dulce. entonces Sí, sí. Lo hice Pero con por pena ahí, fin alguien agachando la dice el dulce cabeza. porque Digo aquí todo el turrones. mundo parece que come súper bien. Yo soy igual, gracias, Borja. Ya, yo yo, o también. sea, como relativamente bien, pero yo también ahora mismo como tengo un hobby el triatlón, estoy en fases de donde estoy entrenando mucho y tengo mucha hambre, entonces, Pues eh, energía. necesito energía y la verdad que me cuelo y los fines de semana me compro no sé, voy al Mercadona y como vaya con hambre me compro mi tonete, ¿sabes? Y mi fetiche los sábados y es Ah, una caja de donetes. Oh, bueno, pues ya está. Pero los quemo, ¿eh? Los quemo, los Si quemo, los quemo. tuvieras que resumir en una sola idea la importancia de la nutrición, ¿cuál sería ese concepto clave que crees que todo el mundo debería conocer? En Si, una tu- sola ¿repite? si tuvieras que resumir en una sola idea la importancia de la nutrición o un mensaje muy breve, un concepto clave que crees que todo el mundo debería saber sobre nutrición. Para mí es una de las gran olvidadas, la nutrición, y a la que estamos más expuestas. No nos podemos olvidar que comemos 3 4 veces al día. Entonces, es nuestra relación más cercana que tenemos con el medio. yo, si yo fuese tú, hubiera respondido de cara a lo de la microbiota, pues eso, aumentar mucho el consumo de fibra, ¿no? Desde cereales integrales y vegetales, sobre todo. Sí, Legumbres y bueno, todo. si nos vamos a microbiota, sí, está claro, fibra, pero también es que hay muchas historias, ¿no? Es decir, por ejemplo, se está viendo que inclusive el lactato circulante podría entrar dentro de las bacterias, ¿no? Entonces también Sí. podría ser qué interacción tiene, ¿no? Pero sí, si nos fuésemos a nutrición, así decirlo, yo diría que aumentar el consumo de fibra. ¿Quién ha sido tu principal referente en el aspecto laboral? Pues tengo a 2 personas, eh, una es Jonathan Ruiz, que fue mi director de tesis en Granada, y otra es, Patrick Rensen, que fue mi mentor en Países Bajos.
Entonces, esas personas he tenido mucha suerte porque yo creo que en ciencia en España no existen personas buenas o malas, es volvemos a lo de siempre, esto es el ambiente. Entonces, tú puedes tener mucha madera de querer ser científico o científica, pero si no caes en laboratorios donde y esa es una decisión un poco a ciegas, ¿no? Porque no lo sabes, pero si no caes en laboratorios que te ayuden a crecer personalmente y profesionalmente, estás muerto científicamente. Entonces, yo he tenido la suerte de que, tanto durante mi tesis, durante mi postdoc, he caído en sitios donde me han buscado siempre, me han forzado a buscar la mejor versión que uno puede dar. ¿Cuánto tiempo dedicas al móvil a diario? Como probablemente le diga a todo el mundo, más del que le gustaría. Entonces, yo creo que 4 horas largas no me las quita nadie, Recomiéndanos 2 o por 3 desgracia. recursos, que puede ser, libros, artículos, papers, podcast, lo que te apetezca, para seguir aprendiendo sobre salud, ciencia, nutrición. Uno es el podcast que, nuestros compañeros, junto a mis compañeros ¿A del que MedHub sí? hemos hecho, que muy bonito el podcast que tienes de Muy fondo, por fan. cierto, Paula. De nue de 90 gramos, ese lo recomiendo, que es una historia son historias desde el punto de vista de metabolismo que hemos hecho con mucho cariño. También recomiendo el libro de Burn, de Herman Pontzer, y el libro de Grit, Grit, de Angela Duckson, que Grit en español significa resiliencia, y es un libro sobre cómo una psicóloga americana descubre el concepto de resiliencia, y al fin y al cabo es cómo la resiliencia es la clave del éxito, y esa es la clave del éxito de todo, tanto a nivel personal, profesional, como a nivel metabólico. Todo lo que tenemos en nuestro cuerpo es porque son procesos metabólicos que han sido resilientes en el tiempo. Qué guay. Bueno, y el podcast de Buenas Migas también, ¿no? Y el vuestro, bueno, amigas también. Vale, y por último, ¿a quién invitarías? Creo que hay, Lidia Romero, puede ser una chica muy interesante con la que podéis hablar, ella es entrenadora personal en embarazo y posparto. Qué chulo. Em, y también a mis compis, yo creo que Adrián Castillo Díselo. o Aitor, o digo, a cualquiera de ellos que queráis, o a los 2 inclusive. Y, yo creo que con esas 3 personas ya Súper. tendríais para un buen Pues rato. apuntados están, y ojalá los Genial. podamos tener aquí. Bueno, ahora sí, si quieren seguir leyéndole, escuchándole, pueden verle en Borja MMT en Instagram, que publica un montón de cosas chulas y densas. Así que ahí tienen material. Hay que ser Me ha gustado lo de sincero, Bancha. Borja. Pero en el mejor sentido, en el mejor Mil sentido. gracias. Sí. A ver, está claro que estas cosas Claro. son para frikis como nosotros, sobre todo. Nosotros Sí, lo hay que gozamos. también ahora estamos haciendo cosas que son nuevas, entonces cuando tú estás en el borde de generar nuevos conocimientos es difícil que sean cosas relativamente sencillas de primera. Es un reto poder comunicarlo bien. Bueno, mil gracias, Borja. Ha sido una maravilla. O sea, la verdad es que estábamos encantados todo el rato. De hecho, llevamos casi 2 horas. O sea que Chulísimo. eso es prueba. Mil gracias. A vosotros, muchas gracias por todo. Muchas gracias, Borja. Chao. Pueden encontrarnos en Instagram en buenasmigas.podcast, RDL Nutrición y It's Planet Based. Guión de Mario Rey y Paula Marrero. Producción de Alejandro Granado. Nos vemos el próximo domingo.